Lydia Abbott dejó el teléfono sobre el escritorio y se frotó las sienes. Eran ya las 15:30 y apenas había presentado la mitad de las solicitudes. La pequeña oficina de la agencia de viajes Blue Horizons era cálida y un poco sofocante. Abril era sorprendentemente caluroso en Morgantown. ¿Has terminado con los clientes de Charleston? Vivian, su compañera de exuberante melena pelirroja, se asomó a la oficina. Los Baxter ya habían llamado 2 veces. Lydia suspiró y descolgó el teléfono. Los Baxter querían ir a Italia, pero su presupuesto era modesto y sus exigencias desorbitadas. Señora Baxter, soy Lydia Abbott de Blue Horizons. He elegido algunas opciones. La conversación duró casi 40 minutos. El cliente no podía decidir si quería proximidad al mar o al centro histórico. Al final, Lydia ofreció una opción de compromiso y se persignó mentalmente cuando por fin terminó la llamada. Espero que no llegues tarde a tu aniversario, dijo Vivian mirando el reloj. Eran casi las 5. Lydia soltó un grito ahogado. Hacía exactamente 5 años que ella y Noah se habían casado. Había reservado mesa en Mountain Lake, su restaurante favorito al principio de su relación. Lydia esperaba que una cena romántica ayudara a restaurar la cercanía que una vez hubo entre ellos. ¡Mierda! Me había olvidado por completo. Se apresuró a hacer la maleta. Pondré un recordatorio para finalizar la solicitud de los Baxter mañana. Vete, dijo Vivian con un gesto de la mano. Cerraré el despacho. Lydia sonrió agradecida. De camino a casa se detuvo en la pastelería a comprar un pastelito de chocolate. A Noah siempre le habían encantado. 5 años. Parecía que hacía poco tiempo que estaba de pie con un vestido blanco, y la adoración se leía en los ojos de su entonces futuro marido. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Su pequeña casa de 2 plantas en los suburbios de Morgantown la recibió con silencio. Noah aún no había vuelto del trabajo, a juzgar por el espacio vacío en el camino de entrada. Lydia se puso rápidamente el vestido azul que, según su marido, hacía que sus ojos fueran aún más expresivos, y empezó a poner la mesa. Estaba terminando de poner la mesa cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Su corazón se aceleró. Tal vez esta noche volvería a ser como antes. La puerta principal se abrió y sonaron pasos pesados en el pasillo. ¡Noah!, Lydia gritó. ¡Ya llegué! Su marido apareció en la puerta de la cocina, con aspecto cansado e irritado. Llevaba el pelo rubio revuelto, la corbata floja, y sus ojos carecían de la calidez que ella deseaba ver. «Hola», dijo brevemente, echando un vistazo a la mesa. «¿Qué es esto?» «Feliz aniversario», sonrió Lydia, tratando de no mostrar decepción ante tan frío recibimiento. 5 años juntos. Noah frunció el ceño. Luego su rostro se suavizó un poco. «Ah, sí», se acercó y la abrazó con torpeza. «Lo siento, ha sido un día de locos. Henry ha vuelto a meter la pata con los cálculos del proyecto Davidson». Lydia asintió, tratando de ignorar el aguijón de la decepción. Mientras Noah se duchaba, ella calentó la cena y abrió una botella de vino. «He reservado en Mountain Lake», dijo Lydia cuando se sentaron a la mesa. 7:30. Noah hizo una mueca mientras cortaba un trozo de filete. «¿Esta noche?» «Lydia, estoy demasiado cansado para ir a un restaurante. Cenemos en casa». «Pero este es nuestro día especial», dijo ella, sintiendo la tensión familiar que se acumulaba en su interior. «Pensé que podríamos...» «Estoy trabajando muchísimo para pagar esta casa», la interrumpió Noah. «Lo último que quiero es malgastar el dinero en comida demasiado cara». Lydia dejó el tenedor a un lado. «Aquí está. Otra vez. Como si su trabajo no valiera nada. Como si su contribución a la familia fuera insignificante. Yo también trabajo, Noah, y este dinero es nuestro para compartirlo». «Vamos», sonrió. «¿Cuánto te pagan por esos folletos de viajes que hay por ahí?» «Mi empresa de construcción ingresa 4 veces más». Era un tema delicado. Cuando estaban casados, Noah se había sentido orgulloso de su éxito profesional y la había calificado de chica lista. Ahora, cada vez que podía, le recordaba la diferencia entre sus ingresos. «Me encanta mi trabajo», dijo Lydia en voz baja. «Y yo que creía que lo entendías». «Claro que lo entiendo», dijo Noah, dando un sorbo a su vino. «Juega a tu juego turístico si te gusta, pero no finjas que contribuyes económicamente en la misma medida».
Lidia sintió que los ojos empezaban a escocerle con lágrimas no solicitadas. No reconocía al hombre de enfrente. ¿Dónde había desaparecido aquel Noah sensible y atento que la miraba con adoración? El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Noah terminó rápidamente y se fue al salón a ver la televisión, mientras Lidia se quedaba recogiendo la mesa. La tarta permaneció intacta. Por la noche, tumbada en la cama, escuchó la respiración constante de su marido dormido y reflexionó sobre cuándo exactamente se había torcido todo. Quizá cuando su empresa empezó a crecer y Noah empezó a pasar más tiempo en el trabajo, o cuando ella fue ascendida y él se puso a la defensiva, como si su éxito amenazara su masculinidad. Al día siguiente, Lidia volvió del trabajo antes de lo habitual. Le dolía la cabeza y Vivian había insistido en que se fuera a casa. Al pasar por delante del despacho de Noah, se fijó en los extractos bancarios que había sobre la mesa. Normalmente no tocaría sus papeles, pero le llamó la atención la marca roja atrasado. Lo que vio la dejó helada. Su cuenta conjunta estaba prácticamente vacía, y el extracto de la tarjeta de crédito mostraba transacciones en bares, restaurantes que no reconocía y, lo más extraño de todo, una joyería Ruby por $980. La fecha de compra era de hacía 15 días. No tenía joyas nuevas. Su corazón se aceleró al abrir los siguientes documentos. Resultó que Noah no había pagado las 2 últimas cuotas de la hipoteca. Y eso a pesar de que todos los meses ella había transferido su parte a la cuenta común, de la que deberían haberse deducido esos pagos. ¿Dónde había ido a parar ese dinero? Lidia oyó el ruido de un coche que se acercaba y se apresuró a dejar los papeles en su sitio. Cuando Noah entró en casa, ella estaba sentada en el salón, intentando calmar el temblor de sus manos. «Llegas pronto», dijo él, arrojando las llaves sobre la mesa. «Me duele la cabeza», replicó Lidia, observando atentamente su reacción. «Noah, tenemos que hablar». Él se puso tenso, pero se sentó frente a ella. «¿Sobre qué?» «He visto las declaraciones en tu despacho», dijo ella sin rodeos. «¿Por qué no pagas la hipoteca? ¿Y qué pasa con la compra de Ruby?» La cara de Noah se petrificó y se levantó bruscamente. «¿Has registrado mis cosas?» Había furia fría en su voz. «Esta es nuestra casa juntos, Noah. Y mi dinero también contribuye a la hipoteca. Tengo derecho a saber a dónde va a parar». «Yo me encargo de la hipoteca», le cortó. «Un pequeño contratiempo financiero». «¿Y Rubin?» Lidia no se echó atrás. «¿Para quién compraste las joyas?» «Era un regalo para mi madre», respondió rápidamente, evitando su mirada. «Para su cumpleaños». Lidia sintió que algo se rompía en su interior. El cumpleaños de la madre de Noah era en noviembre. Faltaban 6 meses. «No me mientas», dijo en voz baja. «Dime la verdad. Deja de montar una escena». Noah levantó la voz. «Yo gano el dinero principal de esta casa, y yo decido cómo gastarlo». «Pero eso no es justo», objetó Lidia. «Quedamos en discutirlo todo juntos. Yo también trabajo». «Tu trabajo es un hobby», interrumpió despectivamente. «Tú juegas a ser independiente, y yo mantengo nuestras vidas. Ten un poco de gratitud». En ese momento, algo se quebró en Lidia. Todos los resentimientos acumulados, el desprecio por sus sentimientos y opiniones, los constantes reproches, todo se transformó de repente en una clara comprensión. Esto no puede seguir así. «Quiero el divorcio», dijo antes de pensarlo. Noah se quedó paralizado, mirándola con incredulidad. «¿Qué has dicho?» «Quiero el divorcio», repitió Lidia, extrañamente aliviada. «No me respetas, no respetas mi trabajo, no respetas mi contribución a nuestra familia. Me mientes. No puedo seguir con esto». Noah pareció confundido por un segundo. Luego su rostro se contorsionó con ira. «Te vas a arrepentir», siseó. «¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? ¿Sin mi dinero? A ver cómo cantas cuando estés sola. Prefiero estar sola que con un hombre que no me aprecia». Noah cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. «Ya que te has decidido, dormiré en casa de Brandon», dijo por encima del hombro. «Pero te lo advierto, estás cometiendo un grave error». Cuando la puerta se cerró tras él, Lidia se hundió en el sofá. Le temblaban las manos, pero de repente su mente estaba clara. Durante el último año su matrimonio se había convertido en una relación tóxica en la que sus sentimientos y necesidades no importaban. Tal vez el divorcio fuera realmente la única salida. Marcó el número de Vivian.
Hola, le tembló un poco la voz. ¿Conoces a un buen abogado de divorcios? Durante los días siguientes, Noah salió de casa y volvió, amenazando e intentando reconciliarse alternativamente. Pero Lidia se mantuvo inflexible. Se puso en contacto con un abogado, reunió los documentos necesarios y solicitó el divorcio. ¿De verdad crees que puedes mantenerte sola? Se burló Noah cuando ella le informó de la solicitud. Tu sueldo apenas cubriría el alquiler. Me las arreglaré, respondió Lidia con calma, aunque por dentro se encogía de incertidumbre. La cuestión económica era, en efecto, la más difícil. Pero la liberación de la humillación constante merecía la pena. Noah resopló y sacudió la cabeza. Niña ingenua. Bueno, cuando la vida te golpee en la cabeza con la realidad, no vengas llorando a mí. En las semanas siguientes, Lidia se sumergió de lleno en su trabajo, intentando no pensar en el proceso de divorcio ni en el futuro incierto. Vivian la apoyaba todo lo que podía, pero Lidia a veces veía dudas en sus ojos. ¿Había tomado la decisión correcta? Una noche, al volver a casa, Lidia descubrió que habían cambiado las cerraduras de las puertas. En el porche estaba su maleta, con las cosas que había empaquetado a toda prisa. ¿Qué demonios ha pasado?, susurró, tirando del pomo de la puerta. Te dije que lo lamentarías. La voz de Noah la hizo volverse. Estaba de pie fuera de su coche con una sonrisa de suficiencia. La casa está registrada a nombre de mi empresa. No tienes ningún derecho sobre ella. Pero yo pago la mitad de la hipoteca, exclamó Lidia. Demuéstralo, se encogió de hombros. El dinero fue a parar a nuestra cuenta conjunta, y luego lo administré yo. Técnicamente, yo hacía todos los pagos. Lidia sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Sabía que Noah podía ser cruel, pero no creía que fuera capaz de ponerla en la calle. Es ilegal, su voz temblaba de rabia y miedo. Mi abogado, ¿tu abogado contra el mío? Noah se echó a reír. ¿Karen Higgins contra Frank Morton? ¿En serio, Lidia? Frank maneja los asuntos de la mitad de los hombres de negocios de Morgantown. Tu abogado barato no puede hacerle frente ni un día. Había algo de verdad en lo que decía, y eso era lo más aterrador. Lidia había elegido un abogado dentro de sus posibilidades, no el más caro o famoso. Al parecer, Noah había contratado a uno de los mejores de la ciudad. Coge tus cosas y vete, dijo Noah, dirigiéndose a la puerta. Si se te olvida algo, envíame una lista y te reenviaré amablemente el resto. Y sí, también quiero que me devuelvas las llaves de tu coche. Está registrado a nombre de la empresa. No puede hacer eso, gritó Lidia. No puedes echarme de la vida que hemos construido juntos. Noah se dio la vuelta y Lidia vio en sus ojos una frialdad que nunca había notado antes. Sí puedo, dijo con calma. Y lo haré. Si quieres el divorcio, lo tendrás, pero bajo mis condiciones. Cuando la puerta se cerró de golpe, Lidia se quedó en el porche con su maleta y la sensación de que su vida se desmoronaba ante sus ojos. Sacó el teléfono y con dedos temblorosos marcó el número de Vivian. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche?, preguntó, intentando contener las lágrimas. Noah me ha echado de casa, oyó la voz preocupada de su amiga al teléfono. ¡Oh, Dios, claro! Ahora mismo voy a recogerte. Mientras Lidia esperaba sentada en los escalones de la casa que ayer había creído suya, tomó una decisión. Por muy difícil que fuera, no se echaría atrás. Noah había querido quebrar su espíritu, hacer que se arrepintiera de su decisión de divorciarse. Pero ahora estaba más segura que nunca. Este matrimonio tenía que terminar. El sofá de Vivian era sorprendentemente cómodo para dormir, pero Lidia seguía despertándose por la noche, sintiendo un doloroso vacío en su interior. Llevaba 15 días viviendo en el pequeño estudio de su amiga en el centro de Morgantown. Su ritual matutino se había convertido en un elaborado baile. Ambas intentaban prepararse para ir a trabajar mientras maniobraban entre armarios llenos de las pertenencias de Lidia y un minúsculo cuarto de baño. He encontrado anuncios de alquiler, le dijo Vivian, tendiéndole una taza de café. Hay un par de opciones cerca de la oficina. Lidia asintió agradecida. Tenía que buscarse su propia casa, pero pensar en el gasto extra era desalentador. Cada día era más consciente de hasta qué punto el presupuesto familiar dependía de los ingresos de Noah. Gracias, le dio un sorbo a su café caliente. Lo miraré hoy después del trabajo. No puedo ocupar tu sofá para siempre. No seas tonta, dijo Vivian.
Quédate el tiempo que haga falta. El teléfono de Lidia vibró. Un mensaje de la abogada, Karen Higgins. Necesitamos vernos urgentemente. Hay novedades en tu caso. ¿Puedes pasarte por el despacho a la hora de comer? Lidia sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Qué otras sorpresas le tenía preparadas Noah? Se sentó a mediodía en el pequeño despacho de Karen, mirando los diplomas de las paredes e intentando calmar un escalofrío nervioso. Karen, una mujer bajita y enérgica de ojos oscuros y penetrantes, parecía preocupada. «Me temo que tenemos un problema», dijo moviendo papeles sobre la mesa. El abogado de su marido, Frank Morton, ha presentado documentos que demuestran que su casa se compró con fondos de su empresa y que usted no tiene ningún título formal sobre ella. «Pero eso no es cierto», exclamó Lidia. «Compramos la casa juntos. Tengo extractos de cuentas». «De tu cuenta personal a la cuenta conjunta», asintió Karen. «El problema es que todos los pagos de la hipoteca se hicieron desde la cuenta conjunta que gestionaba tu marido. La documentación presentada al banco muestra que los fondos procedían de su empresa». «Esto es una especie de fraude», susurró Lidia. «Me ha engañado». «Probablemente», asintió Karen. «Pero sería difícil demostrarlo. El señor Prescott había organizado hábilmente todo el papeleo a través de su empresa. Legalmente está en mejor posición». «¿Y el coche?», preguntó Lidia, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. «También se lo llevó. También está registrado como vehículo de la empresa», suspiró Karen. «Pero tenemos otros bienes que podemos reclamar en la división de bienes». «¿Cómo cuáles?». «Los ahorros compartidos, los muebles, los electrodomésticos», enumeró la abogada. «Y por supuesto, la pensión alimenticia. Tenéis una diferencia de ingresos importante, y el matrimonio duró 5 años. Podemos reclamar una indemnización». Lidia cerró las manos en puños. «Intenta privarme de todo», su voz temblaba de resentimiento e ira. «Solo para castigarme por haber elegido marcharme». Karen la miró con compasión. «Por desgracia, ocurre a menudo. Pero lucharemos contra él. No dejaremos que se salga con la suya». El consuelo de la abogada tranquilizó un poco a Lidia, pero una voz interior le susurró: «Noah siempre consigue lo que quiere. Siempre». Cuando regresó al despacho, Vivian se dio cuenta enseguida de su estado. «¿Qué le pasa?», preguntó mientras cerraba la puerta del despacho. Lidia le contó lo de la reunión con Karen, luchando por contener las lágrimas. «Ha pensado en todo», concluyó. «Ha organizado la propiedad para que yo no pueda conseguir nada. Quizá deberíamos ofrecer un acuerdo amistoso», sugirió Vivian con cautela. «Si es tan vengativo, quizás sea mejor llegar a un acuerdo amistoso». Lidia negó con la cabeza. «He intentado hablar con él. No quiere ponerse en contacto. Solo habla a través de su abogado». Aquella noche, mirando pisos, Lidia se dio cuenta de que incluso el alquiler más modesto se comería más de la mitad de su sueldo. Y luego estaban las facturas, la comida, la ropa, los honorarios del abogado. Al darse cuenta de su propia vulnerabilidad económica, se le hizo un nudo en la garganta. Al día siguiente llegó una carta del banco. Lidia se esforzó por terminar de leerla. Habían cerrado su cuenta conjunta con Noah y habían retirado todos los fondos. $5,300. Sus ahorros comunes. Desaparecidos. «No tenía derecho», gritó al teléfono de Karen. «Es nuestro dinero común». «Técnicamente sí», contestó cansada la abogada. «Su nombre es el primero en el contrato, pero incluiremos esa cantidad en nuestra demanda. Tendrá que devolverte tu parte». «¿Pero cuándo?». Lidia necesitaba el dinero ahora, no después de una larga batalla legal. Intentó llamar a Noah, pero no contestaba a las llamadas ni a los mensajes. Una semana después, recibió una citación. La vista preliminar del proceso de divorcio estaba fijada para el 25 de mayo, dentro de 10 días. ¿Tan pronto? Lidia se sorprendió. Normalmente estos casos se prolongan durante meses. «El abogado de tu marido ha movido algunos hilos», explicó Karen. «Frank Morton tiene contactos en los tribunales. Vamos a tener que acelerar el papeleo». Los días previos a la vista fueron una pesadilla interminable para Lidia. Examinaba minuciosamente los extractos de cuentas antiguos en busca de pruebas de su contribución financiera. Apenas dormía y apenas podía concentrarse en su trabajo. Vivian la apoyaba lo mejor que podía. Una noche obligó a Lidia a separarse de sus papeles
y a ir al bar de Fitz, donde estuvieron sentadas hasta medianoche. «¿Sabes?», dijo Vivian mientras volvían a casa. «Quizás sea mejor que las cosas hayan salido así. Ahora puedes ver su verdadera cara». Lydia sonrió con tristeza. «Supongo que sí, pero eso no lo hace más fácil». «Lo será», dijo con seguridad. «Cuando acabe, empezarás una nueva vida, sin un marido tóxico que devaluaba tu duro trabajo y tus contribuciones». «Si es que me queda alguna posibilidad de eso», suspiró Lydia. «Noah está dispuesto a exprimirme hasta dejarme seca». «No se lo permitas». Vivian le apretó la mano con fuerza. «Eres más fuerte de lo que crees». El día de la vista llegó de repente. Lydia vestía un estricto traje azul marino, el único que tuvo tiempo de recoger de casa. Karen se reunió con ella a la entrada del juzgado. «¿Recuerda?», dijo la abogada, ajustándose las solapas de la chaqueta. «Lo importante es mantener la calma. Digan lo que digan el señor Prescott o su representante. No se dejen provocar». Lydia asintió, aunque por dentro se encogía de miedo. Cuando entraron en la sala, Noah ya estaba allí. Con un traje gris perfectamente ajustado y el pelo inmaculado, parecía sereno y seguro de sí mismo. A su lado estaba Frank Morton, un hombre alto, canoso y de rostro imponente. Noah ni siquiera miró a Lydia al pasar. Aquel desprecio silencioso le dolió, aunque intentó no demostrarlo. La jueza Elizabeth Randall, una mujer de mediana edad y mirada aguda, puso rápidamente a todo el mundo al corriente e invitó a las partes a exponer sus posiciones. Frank Morton habló primero. Con voz segura y bien ensayada, presentó el caso como si Lydia fuera una esposa irresponsable que se hubiera aprovechado de la estabilidad económica de su marido y ahora exigiera una indemnización exorbitante. «La señora Abbott», dijo, y la forma en que pronunció su apellido sonó despectiva, «reclama bienes adquiridos únicamente de la empresa de mi cliente, una empresa que él había construido con su propio trabajo, antes de conocer a la demandante». Lydia sintió que la sangre le subía a la cara ante cada falsa afirmación, pero recordó las palabras de Karen y se contuvo. Cuando llegó el turno, Karen Higgins habló con calma y naturalidad. Señaló las transferencias regulares de Lydia a la cuenta conjunta, su contribución al presupuesto familiar, la decisión conjunta de comprar la casa. «La señora Abbott no pide todo el patrimonio», recalcó Karen. «Solo quiere un reparto justo de lo adquirido durante el matrimonio y una compensación por su participación en la creación de la fortuna familiar». El juez escuchó atentamente a ambas partes y fijó la próxima vista para dentro de 15 días. «Hasta entonces», dijo, «recomiendo a las partes que consideren la posibilidad de llegar a un acuerdo. Los litigios son caros y desagradables para todos los implicados». Cuando terminó la reunión, Lydia se sintió extrañamente aliviada. La primera ronda había terminado y, aunque no se había resuelto nada, al menos había dejado clara su postura. En el pasillo del tribunal, Noah la llamó de repente. «Lydia», su voz sonaba tranquila, casi amistosa. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Karen le dirigió una mirada de advertencia, pero Lydia asintió. «Estaré a tu lado», dijo la abogada, retrocediendo unos pasos. Noah parecía cansado. De cerca ella notó las sombras bajo sus ojos que él ocultaba cuidadosamente con su pose, segura de sí mismo. «¿A qué viene todo esto?», preguntó en voz baja. «¿Para qué sacarme dinero a través de los tribunales? Sabes que no te daré ni un céntimo más de lo que me obliga la ley». «No te estoy sacando dinero», replicó Lydia, tratando de hablar con calma. «Quiero lo que me corresponde. Lo que me corresponde por derecho». Noah sonrió. «Vamos, siempre supiste que la casa y el coche estaban a nombre de la empresa. Fue una decisión conjunta entre nosotros, por las ventajas fiscales». «No», dijo Lydia con firmeza. «Nunca estuve de acuerdo. Lo hiciste a mis espaldas». «Demuéstralo», entrecerró los ojos. «No tienes ni un solo documento que respalde lo que dices». «Tengo papeles con tu firma». Lydia se quedó helada. «¿De qué papeles habla?» «Nunca he firmado nada parecido». «¿No lo ha hecho?» Noah sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. «¿Y el poder notarial que firmaste hace 2 años? ¿Recuerdas cuando yo estaba de viaje de negocios y tú necesitabas conseguir los documentos en el banco?» Lydia hizo memoria. Efectivamente, había firmado una especie de poder notarial. Noah había dicho que era para el banco,
por si necesitaban acceder a la cuenta mientras él estaba fuera. No era solo un poder para la cuenta, supuso. ¿Qué has hecho? Nada ilegal, dijo Noah, encogiéndose de hombros. Solo me aseguré de que mis intereses estuvieran protegidos. Y ahora que has decidido traicionar nuestro matrimonio y marcharte, esa prudencia me ha venido muy bien. Lidia sintió que la ira le hervía por dentro. Yo no traicioné nuestro matrimonio. Fuiste tú quien lo arruinó con tu control, tu negligencia y tus mentiras. Guárdate las emociones para tu diario, dijo Noah con frialdad. No te servirán de nada en el juicio. Se acercó un paso más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Escúchame con atención. Voy a ganar este caso. Tengo el mejor abogado, contactos en los tribunales y toda la documentación que necesito. No conseguirás nada, Lidia. Ni casa, ni coche, ni dinero. Ni casa, ni coche, ni dinero. Nada. Y cuanto más te obstines, más gastarás en abogados. Karen, al notar el cambio de expresión en el rostro de Lidia, se acercó rápidamente a ellas. ¿Va todo bien?, preguntó mirando a Noah. Por supuesto, sonrió él. Estábamos hablando de la posibilidad de llegar a un acuerdo pacífico, como recomendó el juez. Puede dirigirme cualquier sugerencia, señor Prescott, dijo Karen con frialdad. Ahora, si no le importa, mi cliente y yo nos iremos. Se llevó a Lidia, sujetándola firmemente por debajo del codo. ¿Qué te ha dicho?, le preguntó Karen mientras salían del juzgado. Lidia relató la conversación y sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Está hablando de un poder que supuestamente firmé, terminó. Pero no entiendo cómo un simple poder para operaciones bancarias puede darle tanta autoridad. Karen frunció el ceño. Eso podría ser un problema. Necesito ver ese documento. Si realmente existe y usted lo firmó de verdad, ¿entonces qué? Entonces nuestras posibilidades de un reparto justo de los bienes se reducen seriamente, respondió el abogado con sinceridad. Pero aún podemos luchar por la pensión alimenticia e intentaremos impugnar el poder si se obtuvo de forma fraudulenta. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de reuniones con el abogado, búsqueda de documentos y noches en vela para Lidia. Noah, mientras tanto, envió una oferta de acuerdo a través de su abogado. Las condiciones eran humillantes. Renuncia a reclamar la casa y el coche, pensión alimenticia mínima durante 1 año y ninguna compensación por los 5 años de matrimonio. Es insultante, dice Karen mirando el documento. Pero por desgracia, si existe ese poder del que hablaba, podemos estar en desventaja. No lo firmaré, respondió Lidia con firmeza. Que decida el juez. El día de la segunda sesión fue lluvioso. Lidia se mojó de camino al juzgado, y eso le pareció una mala señal. Dentro vio a Noah charlando animadamente con un hombre de traje caro. Intercambiaron un apretón de manos y Noah sonrió al ver a Lidia. ¿Quién era?, le preguntó a Karen. Arnold Gentry, contestó ella sombríamente. El juez adjunto Randall. ¿Y eso qué significa? Nada bueno para nosotros. Karen tenía razón. La sesión comenzó con Frank Morton, presentando el poder notarial que Noah había mencionado. Lidia se horrorizó al ver su firma en el documento, cuyo contenido era muy distinto del que le habían descrito cuando lo firmó. Como muestra el documento, dijo Morton, la señora Abbott ha otorgado voluntariamente a su marido el derecho a disponer de todos los bienes adquiridos conjuntamente, incluidas las cuentas bancarias y los bienes inmuebles. Karen intentó impugnar el documento, señalando que Lidia lo firmó bajo coacción sin comprender su contenido. Pero sin pruebas concretas de engaño, estos argumentos sonaban poco convincentes. Lo que siguió fue un desfile de testigos organizado por Morton. Los compañeros de Noah argumentaron que la casa y el coche siempre se habían considerado propiedad de la empresa, que Lidia lo sabía y nunca se había opuesto. Con cada nueva declaración, Lidia sentía que el suelo se le hundía bajo los pies. Era un auténtico acoso, bien planeado y ejecutado a la perfección. Cuando se levantó la sesión, Lidia estaba al borde de la desesperación. «No te rindas», la animó Karen. «Aún tenemos una oportunidad con la pensión alimenticia. Y pediré una compensación por tu contribución al presupuesto familiar». Pero cuando se reanudó la vista, estaba claro que la juez Randall se inclinaba por Noah. Hizo preguntas punzantes a Lidia, cuestionó su testimonio y se inclinó claramente por los argumentos de Morton. El golpe final lo dio el propio Noah cuando se le concedió la palabra.
Siempre he apoyado a mi mujer, dijo con una expresión de auténtico pesar en el rostro. He mantenido nuestra casa, he pagado las facturas, le he hecho regalos. ¿Y qué recibí a cambio? Traición y codicia. La señora Abbott quiere una parte de mi empresa en la que no ha invertido ni un céntimo, ni una sola idea. No es justo. Lidia se quedó sentada, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Cada palabra que Noah decía era mentira, pero pronunciada con tal convicción que parecía que hasta Karen empezaba a dudar. La decisión del juez era previsible. La casa y el coche fueron reconocidos como propiedad de la empresa de Noah. Los ahorros compartidos eran fondos personales de él, ya que la cuenta se había abierto antes del matrimonio. A Lidia se le concedió una pensión alimenticia mínima de 6 meses y el derecho a sacar los efectos personales de la casa bajo la supervisión de un alguacil. Esto es indignante, susurró Karen cuando el juez anunció la sentencia. Vamos a apelar. Pero Lidia sabía que era inútil. Noah había utilizado todos sus contactos, toda su influencia para destruirla. Y lo había conseguido. Cuando salieron de la sala, Noah le cerró el paso. Ya está, dijo con una sonrisa triunfal. Te lo advertí. Apártate de mi camino, gruñó Karen. Pero Noah la ignoró. He ganado, Lidia, continuó mirándola directamente a los ojos. No vas a conseguir nada, ni un céntimo, justo lo que te mereces. Lo único que no me merecía, replicó Lidia en voz baja, eras tú. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero se recompuso rápidamente. Buena suerte encontrando un trabajo que te permita sobrevivir sin mi apoyo. Dijo una última palabra y se marchó, dejando a Lidia de pie en el pasillo, con una sensación de derrota absoluta. Aquella tarde se sentó en el piso de Vivienne, sin rumbo fijo, revisando unos documentos que ya no tenían sentido. Todos sus esfuerzos, todas las pruebas, todo había sido en vano frente al dinero y las conexiones de Noah. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó a Vivienne, que estaba sentada en silencio a su lado con una copa de vino. No tengo nada, ni siquiera un coche para ir a trabajar. Te las arreglarás, dijo Vivienne con confianza. Tienes trabajo, tienes amigos, puedes quedarte conmigo hasta que te recuperes. No puedo sentarme a tu espalda para siempre. No para siempre, Vivienne le apretó la mano. Solo hasta que encuentres algo propio. Una nueva vida libre de Noah y su toxicidad. Lidia sonrió débilmente. Tal vez Vivienne tuviera razón. Quizá cuando el dolor y la humillación remitieran un poco, podría empezar de cero. Sin Noah, sin tratar constantemente de cumplir sus expectativas, sin tener que soportar su abandono. Pero por ahora, todo lo que sentía era vacío y fatiga, y la amarga constatación de que el hombre en el que una vez había confiado se había convertido en su peor enemigo. Me recuperaré, dijo Lidia, mirando por la ventana el atardecer de Morgantown, y demostrarle que puedo vivir sin él, mejor que con él. Habían pasado 3 semanas desde que el juez había fallado a favor de Noah. Lidia se estaba adaptando lentamente a su nueva realidad. Seguía viviendo en casa de Vivienne, dormía en el sofá, cama del salón, y cogía el autobús para ir a trabajar todas las mañanas. Al principio le parecía un inconveniente temporal, pero a medida que pasaban los días, se iba convirtiendo más y más en la nueva norma de vida. Aquella mañana Lidia se despertó antes de lo habitual. El reloj marcaba las 6:15 y el piso seguía sumido en el silencio. Se levantó sin hacer ruido, dobló la ropa de cama y se dirigió al cuarto de baño, con cuidado de no despertar a Vivienne, cuyo dormitorio estaba detrás de una fina pared. El agua fría ayudó a despertarla por fin. Lidia estudió su reflejo en el espejo. Las ojeras se habían atenuado, pero su expresión seguía siendo tensa. Parecía mayor de sus 28 años. Es hora de seguir adelante, pensó mientras se cepillaba el pelo. Durante los últimos días, Lidia había estado mirando anuncios de pisos. Los precios eran más altos de lo que esperaba, pero era imposible aplazar la mudanza indefinidamente. Cuando Lidia terminó con su rutina matutina, Vivienne ya estaba despierta y preparaba café. «Te has levantado pronto», bostezó su pelirroja amiga, tendiéndole una taza. «No podía dormir», admitió Lidia. «Sigo pensando en mudarme. He encontrado un par de opciones cerca de la oficina». «Tómate tu tiempo», dijo Vivienne. «No me molesta en absoluto tu presencia». «Eres muy amable», sonrió Lidia. «Pero no puedo ocupar tu salón para siempre».
Además, seguro que quieres traer a alguien a casa de vez en cuando, sin pensar en mí en el sofá. Vivian puso los ojos en blanco. Con mi vida amorosa, eso desde luego no es un problema. El último chico huyó en cuanto se enteró de que trabajaba 60 horas a la semana. Se rieron juntas y Lidia sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la risa era sincera. Tal vez estaba empezando a recuperarse de su devastador divorcio. La oficina de la agencia de viajes estaba inusualmente tranquila para ser martes. Lidia estaba revisando su correspondencia, en gran parte folletos publicitarios y catálogos de hoteles, cuando sonó el teléfono. Agencia de viajes Blue Horizons, Lidia Abbott. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, señorita Abbott, dijo una voz de hombre en el auricular. Me llamo Henry Watts. Soy el abogado de Eleanor Holiday. Necesito verla por algo muy importante. Lidia frunció el ceño. Eleanor Holiday era su abuela, la madre de su padre. No se habían visto desde... ¿Cuánto tiempo? 10 años por lo menos. ¿Mi abuela? Preguntó. ¿Había pasado algo? Hubo una pausa. Lo siento, pero la señora Holiday falleció hace 15 días, dijo finalmente el abogado. Intenté ponerme en contacto con usted antes, pero solo tenía su antigua dirección. Lidia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La abuela de Eleanor. Una vez habían estado tan unidas. Lidia había pasado todos los veranos en su casa de los suburbios de Pittsburgh hasta aquella pelea entre su padre y su abuela. Algo relacionado con la herencia de su bisabuelo y viejas joyas familiares. Su padre le prohibió comunicarse con Eleanor, y después de que sus padres murieran en un accidente de coche hace 6 años, Lidia nunca encontró fuerzas para reparar la relación. Siento mucho oír eso, dijo en voz baja. No lo sabía. Lo comprendo, la voz del abogado era comprensiva. En cualquier caso, tenemos que vernos. Es sobre el testamento de la señora Halliday. Te nombran heredera principal. ¿Yo? Lidia no pudo ocultar su sorpresa. Pero no hemos hablado en años. Sin embargo, es cierto. ¿Cuándo podríamos vernos? Estoy dispuesta a ir a Morgantown en los próximos días. Quedaron en verse al día siguiente en el Morning Dew Café, cerca de la oficina de Lidia. Después de colgar el teléfono, se quedó un rato sentada, intentando comprender lo que había oído. Su abuela había muerto, y de alguna manera le había dejado una herencia a su nieta, a la que no veía desde hacía 10 años. No parecía real. El resto del día transcurrió como en una niebla. Lidia contestaba mecánicamente al teléfono, hacía solicitudes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión con el abogado. ¿Qué le habría dejado su abuela? Por lo que ella recordaba, Eleanor había vivido modestamente, aunque no era pobre. Tal vez alguna reliquia familiar o una pequeña cantidad de dinero. Esa noche se lo contó todo a Vivian. No sabes lo avergonzada que estoy, confesó Lidia. Debería haber intentado arreglar la relación tras la muerte de mis padres, sobre todo porque la pelea fue entre ella y su padre, no entre nosotras. No te culpes, le apretó la mano Vivian. Siempre es difícil encontrar el camino correcto en esos conflictos familiares. Además, estabas de luto. Al menos debería haber llamado, suspiró Lidia. Ahora ya es demasiado tarde. Al día siguiente, a las 11:30, Lidia se sentó en el acogedor Morning Dew Café, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Se puso el vestido más estricto que se había llevado de casa, azul oscuro con cuello blanco, y se recogió el pelo en un moño impecable. Precisamente a mediodía, un hombre mayor vestido con un impecable traje de tweed entró en el café. Llevaba el pelo canoso bien peinado hacia atrás y un maletín de cuero raído en la mano. Cuando vio a Lidia, se dirigió directamente a su mesa. «¿Señorita Abbott?», preguntó tendiéndole la mano. «Henry Watts. Gracias por recibirme». Lidia le estrechó la mano seca pero firme. «Gracias por encontrarme». Mientras la camarera les tomaba el pedido, té para el señor Watts y un capuchino para Lidia, el abogado abrió su maletín y sacó varias carpetas con documentos. «En primer lugar, mis condolencias», dijo. «Su abuela era una mujer extraordinaria. Fui su abogado durante más de 30 años y puedo decirle que siempre hablaba de usted con gran afecto». Lidia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estábamos muy unidas cuando yo era pequeña», dijo en voz baja. «Entonces hubo una disputa entre ella y mi padre». «Conozco ese conflicto», asintió el señor Watts. «La señora Halliday lo lamentaba mucho. Dijo muchas veces que ojalá pudiera arreglarlo, pero que no sabía cómo».
Y luego, cuando murieron sus padres, guardó silencio y Lidia asintió, mostrando que lo comprendía. En cualquier caso, continuó el abogado, tu abuela nunca dejó de pensar en ti, y su última voluntad es prueba de ello. Le entregó uno de los documentos. Era una copia del testamento de Eleanor Halliday. Lidia empezó a leerlo, pero a la segunda página tuvo que detenerse, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Esto es un error, murmuró, mirando al señor Watts. Aquí dice 10 millones de dólares, terminó el abogado con calma. Sí, esa es la cantidad que le legó su abuela, además de su casa de Pittsburgh y su colección de arte. Lidia se echó hacia atrás en la silla, sintiendo que le flaqueaban las rodillas incluso al incorporarse. Pero, ¿de dónde había sacado tanto dinero? Vivía tan modestamente. El señor Watts sonrió ligeramente. Su abuela era una mujer muy prudente. Invirtió con éxito el dinero que heredó de su padre, su bisabuelo Gerald Holliday. También tenía talento para elegir empresas prometedoras. Una de ellas, una pequeña empresa tecnológica en la que había invertido 20 años atrás, era ahora una de las mayores corporaciones del país. Lidia sacudió la cabeza, incapaz de comprender lo que estaba oyendo. No sabía, nunca hablaba de dinero. A tu abuela no le gustaba alardear de su riqueza, explicó el abogado. Ella creía que el dinero debía servir para algo, no para presumir de él. Le entregó a Lidia otro documento. Aquí tienes una lista de todos los bienes que vas a heredar. La casa está valorada en unos 2 millones. La colección de arte es otro 1,5 millones. El resto es efectivo y valores. Lidia echó un vistazo a la lista, mareada. Todo parecía irreal. Ayer mismo estaba contando cada céntimo, intentando ahorrar para el alquiler de un piso minúsculo, y hoy era multimillonaria. ¿Qué tengo que hacer?, se preguntó cuando por fin pudo ordenar sus ideas. El testamento ya ha sido legalizado y aprobado por el tribunal, dijo el señor Watts. Solo tiene que firmar unos documentos y la herencia se transferirá oficialmente. El proceso durará unos 15 días, pero puedo organizar una transferencia anticipada hoy mismo si necesita los fondos. Ya, no sé qué decir, admitió Lidia. Esto es tan repentino. Entiendo, asintió el abogado. Tómese un tiempo para pensarlo. Aquí tiene mi tarjeta. Llámame cuando estés lista para seguir adelante. Pasaron 1 hora más discutiendo los detalles de la herencia. El señor Watts explicó que la casa de su abuela está vacía, pero la cuida una empresa de gestión. La colección de arte se guarda en parte allí y en parte en una caja de seguridad. Su abuela también le dejó una carta, dijo el abogado tendiéndole un sobre de papel grueso. Me pidió que se la entregara personalmente. Cuando el señor Watts se marchó, Lidia permaneció sentada en el café durante largo rato, mirando fijamente el sobre, dudando si abrirlo o no. Una carta de una mujer a la que no había visto en 10 años. De su abuela, que, a pesar de los años de separación, no se había olvidado de ella. Finalmente abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja de papel escrita con una familiar letra inclinada con curvas en mayúsculas. Mi querida Lidia, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy viva. Espero que puedas perdonar a una anciana por no haber tenido el valor de entablar relaciones en vida. Siempre te he seguido de lejos. Sabía de tu trabajo, de tu matrimonio. Sabía cómo luchaste en los últimos meses. No puedo deshacer los errores del pasado, pero tal vez pueda ayudarte a construir un futuro. El dinero que te dejo es fruto de un trabajo honesto y de buenas inversiones. Úsalo sabiamente, como yo intenté usar lo que heredé de tu bisabuelo. No dejes que nadie te diga cómo vivir tu vida. Sé libre para tomar tus propias decisiones. La casa de Pittsburgh está llena de recuerdos de nuestros días de verano juntos. Es tuya si quieres vivir allí, o venderla sería lo correcto. Siempre te he querido, incluso cuando no estábamos en contacto, y te querré donde quiera que acabe cuando muera. Tu abuela Eleanor. Lidia no se dio cuenta de las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Se las secó con el dorso de la mano y volvió a meter la carta en el sobre. De vuelta a la oficina, lo primero que hizo fue llamar a Vivienne. «No te lo vas a creer», comenzó Lidia en cuanto su amiga contestó al teléfono. «Tengo que hablar contigo. Esta noche». «Suena intrigante», dijo Vivienne. «¿Pasa algo?» «Sí. Number. No sé cómo llamarlo. Te lo diré en casa». El resto del día pasó como un borrón.
Lidia hizo su trabajo mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la carta y al increíble giro que había dado su vida. Por la noche, sentada en la cocina de Vivian con un vaso de vino, por fin se lo contó todo a su amiga. ¿10 millones? Vivian casi se atraganta. ¿Me tomas el pelo? Más la casa y la colección de arte, añadió Lidia, que seguía sin creerse sus propias palabras. Sigo pensando que se trata de un error. ¿Pero el abogado parecía convincente? Desde luego. Además, recuerdo al señor Watts. Solía venir a ver a mi abuela de vez en cuando yo la visitaba en verano. Vivian negó con la cabeza, sonriendo ampliamente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Mudarte de casa, viajar, cambiar de trabajo. Lo que quieras. Lidia asintió, pero se sintió extrañamente incómoda. Aún no me he dado cuenta del todo, admite. Todo parece irreal. Ayer contaba cada centavo y hoy eres rica, terminó Vivian por ella y levantó la copa. Por una nueva vida. Brindaron y Lidia sonrió, esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente volvió a reunirse con el señor Watts, esta vez en su oficina temporal de Morgantown. Firmaron todos los papeles necesarios y el abogado dispuso que la primera parte de la herencia, $500,000, se transfiriera a su cuenta. El resto se transferirá dentro de 15 días, cuando finalicen los trámites, explicó. Mientras tanto, debería bastar para la primera vez. Lidia asintió, aún sintiéndose partícipe de un espectáculo surrealista. Voy a ir a Pittsburgh este fin de semana, dijo. Quiero ver la casa de mi abuela. Es una idea estupenda, aprobó el señor Watts. Avisaré a la empresa gestora. Tendrán la casa preparada para usted. Al salir del despacho del abogado, Lidia respiró hondo. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar plenamente. Se acabaron las preocupaciones por el dinero, por el alquiler, por ir al trabajo sin coche. Decidió dar un paseo para poner en orden sus pensamientos. El día era sorprendentemente cálido para finales de mayo. Lidia caminó por la calle principal de Morgantown, mirando los escaparates que antes le habían parecido inalcanzables. Ahora podía permitirse cualquier artículo expuesto tras aquellos cristales. La idea la hizo sentirse un poco incómoda. Nunca había perseguido el lujo, e incluso ahora no sentía el impulso de gastar dinero desenfrenadamente. Tal vez en eso se parecía a su abuela Eleanor. Mientras pensaba en ello, Lidia no reparó inmediatamente en una figura familiar al otro lado de la calle. Noah estaba de pie en la entrada del Mountain Lake Café, el mismo lugar al que se había negado a ir con ella en su último aniversario. No estaba solo. Una mujer alta y rubia con un vestido ajustado estaba a su lado. Lidia aminoró el paso, con la esperanza de pasar desapercibida. Pero Noah giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Había una expresión de reconocimiento en su rostro, y luego algo parecido al triunfo. Demasiado para la joyería, pensó Lidia al ver que Noah le decía algo a su acompañante y cruzaba la calle. Lidia la llamó con fingida alegría. Menuda sorpresa. Hola, Noah, respondió ella secamente, sin ganas de seguir con el juego de la amabilidad. ¿Qué tal estás? ¿Te has instalado? Había una suficiencia apenas disimulada en su voz. Bien, gracias. Estaba a punto de marcharse cuando Noah la cogió suavemente por el codo. Mira, sé que las cosas no acabaron bien entre nosotros, comenzó con repentina seriedad. Pero estuvimos juntos 5 años. ¿Por qué no quedamos algún día y hablamos? Lidia le soltó la mano, sorprendida por aquel repentino cambio de tono. No creo que tengamos nada de qué hablar, respondió ella con frialdad. Ya has dejado clara tu postura en el juicio, señaló con la cabeza a la rubia que seguía esperando a la entrada del café. Además, creo que te están esperando. Noah lanzó una rápida mirada por encima del hombro y se encogió de hombros. Es solo un colega, un almuerzo de negocios. Lidia contuvo las ganas de reír. Qué predecible era Noah con sus mentiras. En fin, tengo que irme, dijo. Que tengas un buen día. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo los ojos de su exmarido clavados en ella. Extrañamente, el encuentro no la enfadó ni le causó resentimiento. Solo una ligera perplejidad. ¿Cómo había podido tolerar a aquel hombre durante tanto tiempo? Esa noche, cuando Lidia le contó el encuentro a Vivian, ésta reaccionó de forma inesperadamente brusca. «¿Sabe algo?», dijo su amiga con seguridad. «Noah nunca hace nada porque sí.
Si de repente decidió reconciliarse, debe de tener un motivo. ¿Qué motivo?, se preguntó Lidia. El divorcio ha concluido. Todos los bienes se han repartido, o mejor dicho, él se ha apropiado de ellos. Vivian sacudió la cabeza, pensativa. No lo sé, pero no me gusta. Ten cuidado. Al día siguiente, al salir de la oficina después del trabajo, Lidia volvió a cruzarse con Noah. Estaba esperando en el aparcamiento, apoyado en su nuevo Audi negro. ¡Qué casualidad!, dijo con una sonrisa que no correspondía a la mirada fría de sus ojos. ¿Te llevo? Gracias. Prefiero el autobús, dijo Lidia, pasando junto a él. Noah la siguió. Mira, he sido un idiota, dijo bajando la voz. El divorcio, el juicio, todo fue un error. He exagerado. Lidia se detuvo y se volvió hacia él. No reaccionaste exageradamente, Noah. Hiciste a propósito todo lo que pudiste para dejarme sin nada. Y lo conseguiste. ¿Qué quieres ahora? Quiero arreglarlo. Alargó la mano como si fuera a tocarle la cara. Pero Lidia se apartó. Te echo de menos. ¿Lo echas de menos? Lidia no pudo ocultar la ironía. ¿Y tu rubia? Te lo dije, es solo un colega. Habló Noah más rápido. Mira, sé que la he fastidiado, pero podemos volver atrás. Volver a empezar. Lidia sacudió la cabeza sin dar crédito a lo que oía. Después de todo lo que había pasado, después de toda la humillación y las mentiras, ¿realmente esperaba que volviera corriendo con él? Adiós, Noah, dijo con firmeza, y se encaminó hacia la parada del autobús. Noah no intentó detenerla, pero ella pudo sentir sus ojos en su piel mientras subía al autobús. Vivian tenía razón. Algo no iba bien. No era propio de Noah disculparse, admitir errores. Debía de tener algún motivo para comportarse así. Pero, ¿cuál era? La respuesta llegó al día siguiente, cuando Lidia salió del banco. Acababa de hacer los trámites para abrir una nueva cuenta en la que depositar el dinero de la herencia. Al pasar por delante de una cafetería de la misma calle, vio una cara conocida en el escaparate. Noah estaba sentado en una mesa con Sister Watts. Hablaban animadamente de algo. Lidia se retiró detrás de una columna, observando a la extraña pareja. Al cabo de unos minutos, los hombres se estrecharon la mano y el abogado de la abuela abandonó el café. Noah se quedó atrás, inmerso en su teléfono. Lidia se apresuró a volver al banco, donde marcó el número de Vivian. Tenías razón, dijo en cuanto su amiga descolgó el teléfono. Noah sabe algo. Acabo de verlo con el abogado de mi abuela. Mierda, exhaló Vivian. Esto no puede ser una coincidencia. No, no puede serlo, asintió Lidia. La cuestión es cómo se enteró de la herencia y qué trama ahora. A lo mejor se lo ha soltado su abogado, sugirió Vivian. O Noah tiene contactos en círculos jurídicos. Ya sabes cómo le gusta presumir de sus contactos. Lidia se lo pensó un momento. Tal vez los tuviera. La noticia de una herencia tan cuantiosa bien podría haber sido tema de conversación entre abogados. Y dado que Frank Morton, el abogado de Noah, era muy conocido en la ciudad, la información podría haber llegado fácilmente a su exmarido. Ya veo por qué de repente decidió arreglar las cosas, sonrió Lidia con amargura. Se enteró de lo del dinero y quería su parte. Típico, resopló Vivian. ¿Qué vas a hacer? Lidia se lo pensó un momento. La antigua Lidia se habría asustado. Habría empezado a evitar la confrontación, preocupada porque Noah pudiera herirla de alguna manera. Pero después de todo lo que había pasado, después de meses de humillación y lucha, solo sentía determinación. No dejaré que vuelva a dirigir mi vida, dijo con firmeza. La pequeña casa de 2 plantas de Maple Street era exactamente lo que Lidia buscaba. Habitaciones luminosas, una cocina espaciosa con un ventanal que daba al jardín y, lo más importante, una sensación de seguridad. Costaba $720,000, una cantidad que hace 2 meses le habría parecido astronómica, pero que ahora veía como una buena inversión en su propio bienestar. Me parece estupendo, dice Melanie, una agente inmobiliaria con los labios pintados de rojo vivo y una mirada aguda. El barrio es tranquilo, en su mayoría familias con niños y parejas mayores. Está a solo 15 minutos en coche del centro de Morgantown. Lidia echó otro vistazo al amplio salón de techos altos y asintió. Sintió que este lugar podría ser su hogar, un hogar de verdad, no un refugio temporal. Estoy de acuerdo, dijo. Quiero comprarlo. Melanie se animó. Me parece estupendo. Hablemos de los detalles.
Los propietarios están dispuestos a considerar una oferta sin hipoteca si piensas pagar el total. Sí, pagaré el importe total de una vez. Lidia dijo estas palabras con calma, pero por dentro aún no podía hacerse a la idea de que ahora podía permitírselo. Hacía un mes que se había completado el proceso de herencia y tenía $10 millones en su cuenta, una suma con la que nunca había soñado. Una vez terminadas las negociaciones con el agente inmobiliario, Lidia salió al exterior y respiró hondo. El aire otoñal era fresco y limpio. Los arces de Maple Street empezaban a cambiar de color, pintando el paisaje con tonos dorados y escarlata. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que iba en la dirección correcta. Lidia se subió a su nuevo coche, un modesto pero fiable Toyota Camry, y se dirigió a encontrarse con Vivian. A pesar de que ahora podía permitirse cualquier coche, eligió un modelo práctico. A diferencia de Noah, no quería presumir de su estatus con adornos externos. Vivian ya la esperaba en su café favorito, el Morning Dew. ¿Has encontrado el nido perfecto?, preguntó cuando Lidia se sentó con ella a la mesa. Sí, sonrió Lidia. Una casa luminosa y espaciosa en Maple Street. Te va a encantar. Me alegro mucho por ti. Vivian le apretó la mano. Después de todo lo que has pasado, te mereces un nuevo comienzo. Gracias por estar a mi lado, dijo Lidia con sinceridad. No sé qué habría hecho sin ti. Vamos, le dijo su amiga. Podrías haberlo hecho. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Pidieron café y bocadillos, y Lidia habló de sus planes para la nueva casa. Quiero hacerlo a mi manera, dijo. Nada que ver con el estilo que imponía Noah. ¿Recuerdas cómo insistía en aquellos horribles sofás de cuero? Vivian se rió. Ah, sí. Es un símbolo de estatus, Lidia. Dios, cómo le gustaba esa frase. Lidia sonrió, pero su mirada se volvió repentinamente pensativa. Es extraño, dijo. No hace mucho, sus recuerdos me causaban dolor y resentimiento, pero ahora me siento aliviada de que todo haya quedado atrás. Se llama curación, asintió Vivian. Hablando de tu exmarido, ¿sigue persiguiéndote? Lidia suspiró. Después del incidente con el señor Watts, Noah había aparecido en su vida con una regularidad molesta. Aparecía accidentalmente en los mismos cafés, tiendas e incluso en la misma gasolinera. Cada vez fingía que era una coincidencia e intentaba entablar conversación. Sí, pero trato de ignorarlo. La última vez me esperó fuera de mi oficina con un ramo de flores. ¿Te lo puedes creer? Los mismos lirios a los que soy alérgica. Vivió conmigo 5 años y no se acordaba de algo tan básico. Típico de Noah, Vivian sacudió la cabeza. Todo espectáculo, pero ninguna comprensión real. Después de comer, Lidia fue a la tienda de muebles para elegir el mobiliario de la nueva casa. Quería crear un espacio que reflejara su propio gusto y carácter. Luminoso, acogedor, sin pretensiones. Al pasar por la sección de sofás, vio exactamente lo que buscaba. Un sofá profundo y cómodo con tapicería de terciopelo del color de las olas del mar. Era el mismo que había tenido su abuela Eleanor, y a la pequeña Lidia le encantaba acurrucarse en sus mullidos cojines con un libro. El recuerdo de su abuela le evocaba una cálida sensación. Tras recibir su herencia, Lidia había viajado 2 veces a Pittsburgh para ver la casa de Eleanor. Aún no había decidido qué hacer con ella, venderla o conservarla como lugar de descanso y recuerdos. Cada vez que cruzaba el umbral de la casa, Lidia sentía que regresaba a su infancia. Las habitaciones desprendían el aroma de la repostería de su abuela y el eco de sus suaves carcajadas. El antiguo reloj del salón seguía dando las horas con su melodioso tañido. En las paredes colgaban fotografías en marcos de madera. La historia de la familia, plasmada en los rostros de varias generaciones. En una de ellas, descolorida y un poco borrosa, la pequeña Lidia estaba sentada junto a su abuela en el porche, ambas sonriendo tanto que entornaban los ojos. Era su última fotografía juntas, tomada un mes antes de la pelea de su padre y Eleanor. Lidia reflexionaba a menudo sobre aquel conflicto. Desde que tenía uso de razón, había empezado por la herencia de su bisabuelo, unas antigüedades de plata y joyas que Eleanor supuestamente había malversado, privando a sus hijos de la parte que les correspondía. El padre de Lidia estaba convencido de que su madre había actuado injustamente y cortó toda relación con ella. Ahora, como heredera de la fortuna de su abuela,
Lidia se preguntaba si la disputa había sido el resultado de un simple malentendido. Quizás su abuela simplemente quería mantener intactas las reliquias familiares en lugar de dividirlas. ¿O tendría otros motivos? Por desgracia, no había nadie más a quien preguntar. El señor Watts, a quien Lidia hizo la pregunta la siguiente vez que se vieron, se limitó a negar con la cabeza. La señora Halliday nunca habló en detalle de las razones del conflicto, dijo, pero sé que estaba muy angustiada por la separación de su hijo, y sobre todo por no poder verle. Lidia compró un sofá y concertó la entrega para dentro de 3 días, cuando la casa pasara a ser oficialmente suya. Luego eligió estanterías, una mesa de comedor, una cama y algunas lámparas. El proceso de crear su propio espacio le produjo un placer inesperado. Al salir de la tienda, casi choca con Noah, que parece surgir de la nada. Lidia exclamó con fingida sorpresa. ¡Qué casualidad! Contuvo un suspiro. Otro choque accidental. Noah asintió secamente con la cabeza. ¿Qué haces por aquí? Lo mismo que tú, supongo. Sonrió con su característica sonrisa, ligeramente ladeada. Comprar muebles. He decidido redecorar. Lidia no se creyó ni una palabra. Noah odiaba ir de compras, sobre todo de muebles. Durante su matrimonio, todas las compras de ese tipo las hacía ella, y él solo criticaba la elección e insistía en la suya. Espero que encuentres lo que buscas, dijo e intentó rodearlo. Noah le cerró el paso. Mira, llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo, dijo él repentinamente serio. ¿Por qué no tomamos un café? Hay un sitio cerca. No, gracias, sacudió Lidia la cabeza. Tengo mucho que hacer. 5 minutos, Lidia. Noah no se dio por vencido. Es importante. Se trata de la herencia de tu abuela. Ella se tensó. Así que lo sabía después de todo. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó ella sin rodeos. Noah apartó la mirada como si no quisiera que se oyera su conversación, aunque no había nadie cerca. Aquí no, dijo en voz baja. Vamos a sentarnos en algún sitio, después de todo. En contra de lo que pensaba de la situación, Lidia aceptó. Se preguntó qué sabía exactamente y qué pretendía conseguir. Entraron en una pequeña cafetería frente a la tienda de muebles y cogieron una mesa en un rincón. ¿Y bien? Lidia miró inquisitivamente a su exmarido cuando la camarera les tomó nota. Un café solo para ella y un capuchino con doble chocolate para él. Noah se detuvo un momento, estudiando su rostro, y luego se inclinó hacia ella. Sé lo de los 10 millones, dijo sin preámbulos. Y la casa de Pittsburgh, y la colección de arte. ¿Y qué hay de eso?, preguntó Lidia, tratando de no mostrar que aquel conocimiento la molestaba. Estuvimos casados 5 años, Lidia. Noah extendió las manos. 5 años. Y de repente, justo después del divorcio, recibes una enorme herencia. ¿No te parece un poco injusto? Lidia no daba crédito a lo que oía. ¿Injusto?, volvió a preguntar. Me echaste de casa, te llevaste mi coche, me robaste todos nuestros ahorros compartidos. ¿Y ahora hablas de justicia? Estaba enfadada. Noah tuvo el descaro de parecer culpable. Me rompiste el corazón al decidir marcharte. Actué impulsivamente y me arrepiento. Extendió la mano por encima de la mesa, intentando tocarle los dedos, pero Lidia se apartó. Pero ahora, continuó, tenemos la oportunidad de arreglar las cosas, de empezar de nuevo, juntos. ¿Estás sugiriendo que vuelva contigo por el dinero?, preguntó Lidia sin rodeos. No, no parecía ofendido. No tiene nada que ver con el dinero. Acabo de darme cuenta de lo mucho que significas para mí. Este divorcio ha sido un error. Deberíamos estar juntos. Lidia lo miró en silencio, tratando de ver si realmente creía lo que decía. Una vez había amado a ese hombre, lo había visto como su futuro. ¿Cómo había podido equivocarse tanto? Lo siento, Noah, pero no voy a volver, dijo con firmeza. Nuestro matrimonio ha terminado, y es lo mejor. No puedes decir eso. Su rostro empezó a cambiar. La máscara de sinceridad se desvaneció, revelando la conocida arrogancia. Éramos una buena pareja, lo teníamos todo. Lo teníais todo, le corrigió Lidia. Yo era como una sombra, y me parecía bien, hasta que me di cuenta de lo poco saludable que era. Noah se reclinó en la silla, con mirada calculadora. Vale, dijo tras una pausa. Seamos sinceros, sé lo del dinero. Sabes que lo sé. Y los dos somos conscientes de que, legalmente, parte de esa herencia
Podría haberme pertenecido si hubiera llegado un poco antes. Lidia negó con la cabeza. Las herencias de parientes no se consideran bienes adquiridos conjuntamente. ¿Quién puede decir que la abuela no preparó este regalo para los dos? Noah entornó los ojos. Quizás sabía que estábamos casados y supuso que el dinero se destinaría al bien común. Lidia apenas contuvo una carcajada. Era tan ridículo que casi daba risa. La abuela no conocía a Noah, ni siquiera sabía su nombre, probablemente. Es absurdo, y lo sabes, dijo con calma. La abuela me dejó la herencia a mí, su nieta, no a nosotros como pareja. Se puede impugnar, dijo Noah con terquedad. Mi abogado dice... ¿Tu abogado? Le interrumpió Lidia. ¿Así que ya lo has consultado? Noah pareció avergonzado por un momento, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Solo era una conversación preliminar, trató de justificarse. Mira, no quiero llevar esto a los tribunales. Propongo que lo resolvamos amistosamente. ¿Y cómo es eso? Volvamos a nuestro matrimonio. Empecemos de cero. Olvidemos todos los rencores. Lidia miró atentamente a su exmarido. Sus ojos, que una vez habían parecido tan expresivos y honestos, ahora solo revelaban codicia y cálculo. ¿Cómo había podido estar tan ciega? No, Noah, dijo con firmeza, levantándose de la mesa. Lo nuestro se ha acabado, y ninguna cantidad de dinero lo cambiará. Te arrepentirás, dijo él tras ella. Puedo hacer de tu vida un infierno. Lidia se dio la vuelta, sintiéndose extrañamente tranquila. Ya lo has intentado, dijo ella, y fracasó. Al salir del café, respiró hondo, sintiéndose más fuerte que nunca. Las amenazas de Noah ya no la asustaban. Sabía que iba de farol. Ningún abogado con cerebro aceptaría un caso tan desesperado. 3 días después, Lidia era oficialmente la propietaria de la casa de Maple Street. Le entregaron muebles nuevos y, con la ayuda de Vivian, empezó a organizar su espacio. Colgaron cuadros, algunas acuarelas de la casa de su abuela, ordenaron los libros en las estanterías y montaron un acogedor rincón de lectura junto a la gran ventana del salón. «Está quedando muy bien», dijo Vivian, ayudando a colgar las cortinas del dormitorio. Ya parecía su casa. Lidia sonrió al mirar la habitación. Paredes azul claro, muebles blancos, una suave alfombra con motivos geométricos. Era justo como ella quería. Ninguno de los colores pesados y oscuros que prefería Noah. Siempre pensé que el hogar era donde vivías con tu familia, tu marido, tus hijos, pero ahora me doy cuenta de que el hogar es, ante todo, un lugar donde te sientes seguro, donde puedes ser tú mismo. Es un pensamiento profundo, asintió Vivian. Y cierto, aquella tarde cuando su amiga se marchó, Lidia se quedó sola en su nuevo hogar. Se sentó en el sofá color mar, tomó un sorbo de té de la taza de porcelana de su abuela y reflexionó sobre las vicisitudes del destino. Hacía 6 meses estaba infelizmente casada, pero había tenido miedo de cambiar algo. Luego había perdido todo lo material, pero había ganado fuerza interior. Y ahora, gracias a una herencia inesperada, había conseguido la independencia económica y la oportunidad de construir una vida según sus propias reglas. Pensó en su abuela Eleanor, en lo fuerte e independiente que había sido. Viuda joven, había criado sola a sus hijos, gestionado sus finanzas, invertido sabia y cuidadosamente. Tal vez Lidia había heredado de ella la resistencia interior que la había ayudado a superar su divorcio y a empezar de nuevo. El timbre interrumpió sus cavilaciones. Lidia se puso tensa. Era tarde, cerca de las 10 de la noche, y no esperaba a nadie. Se dirige a la puerta y pregunta, «¿Quién es?» «Soy yo», sonó la voz de Noah. «Tenemos que hablar». Lidia no abrió. «Vete, Noah», dijo ella con firmeza. «No tengo nada que decirte». «Abre», su voz sonó extraña. «Si no, echaré la puerta abajo». Lidia dio un paso atrás y cogió el teléfono, dispuesta a llamar a la policía. «Llamaré a la policía si no te vas», advirtió. Hubo una pausa y luego se oyeron pasos. Al mirar por la ventana, Lidia vio a Noah entrando en su coche aparcado en la acera. No se marchó, sino que se quedó mirando la casa. Llamó a Vivian por teléfono. «Noah está en mi casa», dijo en cuanto su amiga contestó. Amenazaba con tirar la puerta abajo. «Mierda», exhaló Vivian. «Llama a la policía, Lidia. Esto ya no es una broma. Está en el coche sentado mirando la casa. Llámalos de todos modos. Esto es acoso». Lidia siguió el consejo de su amiga.
15 minutos después llegó un coche de policía. Dos agentes se acercaron al coche de Noah y hablaron con él sobre algo. Luego uno de ellos se dirigió hacia la casa de Lydia. «¿Señorita Abbott?», preguntó el policía cuando ella abrió la puerta. «Soy el oficial Carson. Hemos recibido su llamada de acoso». Lydia asintió y explicó la situación. El agente escuchó atentamente, tomando notas. «El señor Prescott afirma que solo quería hablar con usted de un asunto importante», dijo. «Le sugerimos que se marchara y accedió. Pero si vuelve a ocurrir, no deje de llamar. Y considere la posibilidad de solicitar una orden de protección». Cuando la policía se marchó, Lydia comprobó cuidadosamente todas las cerraduras y activó el sistema de alarma que había instalado el primer día que compró la casa. No creía que Noah fuera realmente capaz de ser violento, pero su obsesión por el dinero era aterradora. Sabía que no se detendría. A la mañana siguiente, al salir de casa, Lydia encontró un ramo de lirios en el porche, precisamente las flores a las que era alérgica. Adjunto al ramo había una nota. «Siento lo de ayer. Hablemos como personas civilizadas». N tiró las flores a la basura y se fue a trabajar. En la pausa para comer, llamó al señor Watts y le contó lo del acoso de Noah. «No tiene ningún derecho legal sobre tu herencia», le aseguró el abogado. «Pero si sigue acosándola, le recomiendo que se ponga en contacto con un especialista en derecho de familia. Puede que necesites una orden de protección». Esa noche, Lydia volvió a casa y descubrió que alguien había estado fuera en su ausencia. No faltaba nada, pero las cosas del salón se habían movido ligeramente, como si alguien hubiera estado buscando algo. En la mesa de la cocina había una taza de café sin terminar. Su corazón latía frenéticamente mientras llamaba a la policía por segunda vez en 2 días. El agente Carson regresó con su compañero y registraron la casa, pero no encontraron signos de que hubieran forzado la entrada. «¿Quizás se olvidó de cerrar la puerta?», sugirió el agente, pero Lydia negó con la cabeza. «Siempre compruebo las cerraduras», dijo con seguridad. «Y esta mañana no he tomado café». La policía hizo un informe, pero sin pruebas claras de que se hubiera producido un robo, no podían tomar medidas serias. Prometieron aumentar la frecuencia de las patrullas en el barrio y volvieron a aconsejarle que solicitara una orden de protección. Cuando se marcharon, Lydia llamó a un manitas para que cambiara todas las cerraduras de la casa y dispuso la instalación de cámaras de videovigilancia. No estaba dispuesta a dejarse intimidar por Noah. Al día siguiente, cuando volvía del trabajo, vio el coche de Noah aparcado a una manzana de su casa. Noah estaba sentado dentro, mirando. Lydia caminó decidida hacia él, sacando su teléfono y mostrando desafiante que estaba dispuesta a llamar a la policía. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó mientras bajaba la ventanilla. «Esto es acoso, Noah. Puedo pedir una orden de protección». «Solo estoy sentado en mi coche en la vía pública», respondió inocentemente. «No es ilegal». «Ayer estuviste en mi casa», le acusó Lydia. «No tengo ni idea de lo que estás hablando», fingió sorpresa Noah. «Estuve todo el día en el trabajo». Lydia miró atentamente a su exmarido. Sus ojos, que antes habían parecido tan sinceros, ahora solo revelaban un frío cálculo. Este hombre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir algo de su dinero. «Déjame en paz, Noah», dijo con firmeza. «No habrá reconciliación. No vas a conseguir dinero. Se acabó». Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Eso ya lo veremos», dijo él y arrancó el motor. «Hasta pronto, Lydia». Vio alejarse el coche y sintió una extraña mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo era posible que el hombre al que había amado se hubiera convertido en un monstruo? ¿O siempre había sido así y ella no quería verlo? Al entrar en casa, Lydia encontró otro ramo de lirios sobre la mesa de la cocina. La nota decía: «Siempre encontraré la manera de hablar contigo. N». Se estremeció al darse cuenta de que las nuevas cerraduras no le habían detenido. Algo le decía que Noah no descansaría hasta conseguir lo que quería, pero ella tampoco estaba dispuesta a rendirse. Había pasado por un divorcio, por la humillación y la pérdida. Había sobrevivido y era más fuerte, y no iba a dejar que Noah le arruinara la vida otra vez. Las hojas de los arces de Maple Street se tiñeron de brillantes tonos rojos y dorados. La mañana era fresca, la primera mañana de otoño del año. Lydia estaba junto a la ventana con una taza de té caliente, mirando su pequeño pero cuidado jardín, y pensó en lo mucho que había cambiado en los últimos meses.
Hacía 15 días que vivía en la nueva casa. El Manitas había instalado cerraduras reforzadas y un sistema de seguridad de última generación, con cámaras que mostraban imágenes en su smartphone. Anoche Lidia había solicitado por fin una orden de protección contra Noah, un proceso que había estado posponiendo, con la esperanza de que él mismo pusiera fin al acoso. Pero el último incidente con las flores en su casa fue la gota que colmó el vaso. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre de Vivian apareció en la pantalla. «Hola, ¿cómo estás?». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Estoy bien», respondió Lidia, alejándose de la ventana. Había sido una noche tranquila, sin invitados inesperados. «¿Te has presentado?». «Sí, ayer. La vista está prevista para mañana». Vivian tarareó con aprobación. «Qué bien. Es hora de poner fin a esta locura. No puedo creer que aún no se haya dado cuenta de que se acabó». A Noah nunca se le ha dado bien aceptar un no por respuesta, suspiró Lidia. Para él, mi no siempre fue solo un obstáculo temporal. Después de hablar con su amiga, Lidia empezó a prepararse para ir a trabajar. Durante las 2 últimas semanas, había cogido un taxi para ir a la oficina por miedo a encontrarse con Noah en la parada del autobús. Era caro, pero la seguridad merecía la pena. Hoy, sin embargo, tenía que reunirse con Karen Higgins, su antigua abogada de divorcios, que había aceptado representarla en el caso de la orden de protección. La cita era a las 10 de la mañana en el despacho de Karen, y Lidia decidió ir en coche por primera vez en días. Cuando salió de casa, miró atentamente a su alrededor, comprobando si el coche de Noah estaba cerca. La calle parecía tranquila. Un chico del barrio repartiendo el periódico de la mañana, una pareja de ancianos paseando a su terrier, una joven madre empujando un cochecito. Una mañana cualquiera en las afueras. Lidia subió a su coche, arrancó el motor y salió a la carretera. Iba a ser un día ajetreado. Una reunión con Karen, luego trabajo, y por la tarde tenía previsto pasar por una tienda de construcción para elegir pintura para el salón. Quería que una de las paredes fuera de acento, azul brillante, un color que Noah siempre había considerado demasiado chillón. La oficina de Karen Higgins estaba situada en un pequeño edificio de 2 plantas en el distrito comercial de Morgantown. Lidia encontró una plaza de aparcamiento y entró, subiendo a la primera planta. La recepcionista, una mujer joven con el pelo corto y castaño, le dio la bienvenida con una sonrisa. «Señorita Abbott, la señorita Higgins la está esperando. Pase, por favor». El despacho de Karen tenía el mismo aspecto que cuando se conocieron 6 meses atrás. Los mismos diplomas en las paredes, el mismo enorme escritorio de madera repleto de expedientes. Solo la propia Karen parecía más cansada, con nuevas arrugas alrededor de los ojos. «Lidia», se levantó y le tendió la mano. «Me alegro de verte, aunque las circunstancias no son las más agradables». Hablaron de la situación de acoso, y Karen le aseguró a Lidia que tenían muchas posibilidades de conseguir una orden de protección. «Sobre todo teniendo en cuenta los incidentes de allanamiento de morada», dijo la abogada tomando notas en su cuaderno. «Es un delito grave. El problema es que no tengo pruebas directas de que fuera Noah», suspiró Lidia. «Sin embargo, estoy segura de que fue él. Los informes policiales y su testimonio son sólidos», le aseguró Karen. «Además, la aparición constante cerca de tu casa y en el aparcamiento cercano a tu trabajo también es una forma de acoso. Creo que el juez se lo tomará en serio». Cuando terminó la reunión, Lidia se sintió aliviada. Tal vez la orden de protección pusiera fin al comportamiento obsesivo de Noah. Al menos, si seguía acosándola, tendría un motivo legítimo para tomar medidas más serias. Al salir de la oficina, no reparó inmediatamente en la figura familiar que se apoyaba en su coche. Noah estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, observando la entrada del edificio. Cuando vio a Lidia, se enderezó y dio un paso hacia ella. Lidia se quedó paralizada, agarrando por reflejo su teléfono en la mano. Debería haber vuelto al despacho de Karen y llamado a la policía. Pero algo, quizá el cansancio por el miedo constante o el deseo de poner fin a esta situación, la hizo seguir adelante. «¿Qué quieres, Noah?», preguntó deteniéndose a una distancia prudencial. «Hablar», respondió él, y había una suavidad desconocida en su voz. «Solo hablar, Lidia. Te lo prometo, sin amenazas ni exigencias». Ella lo miró con escepticismo. «Ya hemos hablado, muchas veces. No nos ha llevado a ninguna parte».
Esta vez será diferente. Noah dio otro paso hacia ella. Por favor, solo 15 minutos de tu tiempo, en un lugar público donde te sientas cómoda. Lidia dudó. El sentido común le decía que se negara y se marchara inmediatamente. Pero la otra parte de ella, la parte de ella que siempre estaba buscando un cierre, cerrando gestos, quería escuchar lo que él tenía que decir. Tal vez le diera la oportunidad de poner fin a todo aquello. De acuerdo, dijo por fin. 15 minutos. En el café de enfrente. Y si dices o haces algo que no me guste, me iré enseguida. Noah asintió, claramente satisfecho con su acuerdo. Cruzaron la calle y entraron en un pequeño café, casi vacío a esa hora. Lidia eligió una mesa junto a la ventana, a la vista del camarero que estaba detrás del mostrador. Pidió un café solo para ella y un capuchino para Noah. A pesar de todo, aún recordaba sus preferencias, y se sentó frente a su exmarido. ¿Y bien? Lidia enarcó una ceja interrogante. Noah parecía inusualmente nervioso. Le daba vueltas a la servilleta entre las manos, evitando una mirada directa. Quería disculparme, comenzó en voz baja, por mi comportamiento, por acosarte, por invadir tu casa. Fue indigno. Lidia permaneció en silencio, esperando a que continuara. Las disculpas de Noah eran raras, y ella no creía que fueran sinceras. Estoy confundido, continuó él tras una pausa. Cuando te fuiste, cuando me pediste el divorcio, me quedé de piedra. Creía que estábamos bien. Y luego, durante el divorcio, estaba enfadada, resentida. Quería hacerte daño como tú me lo hiciste a mí. No intentaba hacerte daño, Noah, replicó Lidia. Simplemente no podía vivir en un matrimonio en el que no me respetaban. Asintió como si estuviera de acuerdo. Ahora lo entiendo. Entonces no. Era demasiado egoísta, estaba demasiado centrada en mi éxito, en mi empresa. No te tenía en cuenta. La camarera trajo café y Lidia aprovechó la pausa para ordenar sus pensamientos. Esta nueva versión de Noah, arrepentido, admitiendo errores, no encajaba con la idea que ella tenía de su exmarido. Y luego, cuando me enteré de tu herencia, Noah tomó un sorbo de café. No voy a mentir, al principio solo pensaba en el dinero, en lo injusto que era que llegara justo después de nuestro divorcio. Imaginé cómo podríamos usarlo juntos, para un futuro compartido. Nuestro futuro juntos ya no existe, dijo Lidia con firmeza. Lo sé, levantó la mano como si se rindiera. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trata del dinero. Se trata de ti, Lidia. Se trata de en qué te has convertido desde que rompimos. Ella le miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Has cambiado, dijo Noah con sencillez. Más fuerte, más segura de ti misma. Ya no eres la mujer callada e insegura que estaba de acuerdo con todo lo que yo decía. Te he observado todo este tiempo, y cada día te he visto florecer. Sin mí. Había una extraña mezcla de admiración y tristeza en su voz. Lidia guardó silencio, sin saber cómo reaccionar ante aquella inesperada franqueza. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? Continuó Noah, mirándola fijamente a los ojos. Me di cuenta de que me había vuelto a enamorar de ti. Esta nueva Lidia, fuerte, independiente. Noah, empezó ella, pero él no la dejó terminar. Espera, déjame terminar. Sé cómo suena. Sé que después de todo lo que he hecho, no tengo derecho a pedirte una segunda oportunidad. Pero he cambiado, Lidia. He aprendido mucho en estos meses. Sobre mí mismo, sobre nosotros, sobre lo que es realmente importante. Se acercó a la mesa y le tocó la mano con suavidad. Lidia no se apartó, pero tampoco respondió al gesto. Quiero volver contigo, dijo Noah en voz baja. No por el dinero, sino por ti, porque todavía te quiero. Y te juro que si me das otra oportunidad, seré un marido diferente. Te querré, te respetaré, te apoyaré en todo. Lidia miró fijamente a su exmarido, intentando ver signos de mentira o manipulación en sus ojos, pero parecía sincero. Quizá por primera vez desde que se conocían. Incluso estoy dispuesto a firmar un acuerdo prenupcial, añadió Noah al ver su vacilación, para que sepas que no se trata del dinero. Todo lo que es tuyo es tuyo. Solo quiero estar a tu lado. Lidia respiró hondo. Hace unos meses, esas palabras habrían hecho tambalear su determinación. Se había aferrado tan desesperadamente a su matrimonio, tan temerosa de quedarse sola. Pero ahora... Gracias por tu franqueza, Noah, dijo al fin.
Agradezco tus palabras y el hecho de que hayas sido capaz de admitir tus errores. Eso es un progreso. Él sonrió, claramente animado por su tono. Entonces, ¿considerarás darnos una segunda oportunidad? Lidia negó con la cabeza. No, Noah. Nuestro matrimonio se acabó y no quiero volver a él. No porque no crea en tu sinceridad o en tu capacidad de cambiar. Es porque ya no quiero estar contigo. Sigo adelante, en otra dirección. Su rostro pasó de la alegría anticipada a la decepción. Pero éramos una buena pareja, insistió. Teníamos tantos planes, tantos recuerdos compartidos. Los teníamos, asintió Lidia. Y estoy agradecida por los buenos momentos. Pero pertenecen al pasado. Y nuestra relación también. ¿Por lo que pasó durante el divorcio? La voz de Noah tenía un tono duro. Le pedí disculpas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lidia suspiró. Este era el verdadero Noah, impaciente, que no aceptaba un no por respuesta y creía que una disculpa bastaba para expiar cualquier culpa. No se trata solo del divorcio, explicó pacientemente. Se trata de lo que somos, de cómo me has tratado durante todo nuestro matrimonio. Cómo desvalorizaste mi trabajo, mis opiniones, mis deseos. Cómo controlabas nuestras finanzas. Cómo tomabas decisiones por los dos. Te he dicho que he cambiado. Tal vez, asintió Lidia, pero yo también he cambiado, Noah. Y la nueva yo no quiere estar contigo. Por fin me he dado cuenta de lo que valgo, de lo que merezco. Y esta no es la relación que tú y yo estábamos construyendo. Ella pudo ver la ira parpadeando en sus ojos mientras contenía una respuesta cortante. El antiguo Noé habría explotado. La habría acusado de ingratitud. La habría amenazado. Pero este, el nuevo, solo apretó los labios y asintió. Lo comprendo, dijo al fin. No puedo decir que lo acepte, pero lo entiendo. Lidia se sintió extrañamente aliviada. Quizá estaba empezando a cambiar de verdad. O tal vez solo estaba mejorando a la hora de ocultar sus verdaderas emociones. Bueno, Noah terminó su café. Supongo que esa es la respuesta definitiva. Sí, confirmó ella. Por favor, deja de acosarme. Deja de venir a mi casa, de hacer llamadas, de dejar notas. Tiene que acabar. Guardó silencio un momento y luego asintió. De acuerdo, dejaré de hacerlo. Te lo prometo. Lidia no estaba segura de poder confiar en sus promesas, pero decidió darle una oportunidad. En ese caso, no pediré una orden de protección, dijo. Si de verdad me dejas en paz. Gracias, no parecía realmente agradecido. Dañaría mi reputación en los círculos empresariales. Pagaron sus cafés. Lidia insistió en que cada uno pagara el suyo, y salieron de la cafetería. Afuera empezaba a lloviznar ligeramente, lo que daba al momento una extraña melancolía. Bueno, Noah le tendió la mano para estrechársela. Que tengas suerte, Lidia. Espero que encuentres lo que buscas. Ella le estrechó la mano, notando lo extraño y formal que se sentía. Tocar al hombre con el que una vez había compartido cama, vida, sueños. Y a ti, Noah. Espero sinceramente que cambies. Por ti, no por mí, ni por nadie. Asintió y se dio la vuelta para marcharse. Pero tras dar unos pasos, se detuvo y se dio la vuelta. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Preguntó, y en su voz se percibía una auténtica perplejidad. ¿Cuándo decidiste exactamente que ya no me querías? ¿Hubo un momento concreto? Lidia dudó. ¿Hubo un momento así? ¿O simplemente su amor se desvaneció lentamente, día a día, con cada palabra despectiva, cada deseo ignorado, cada noche en que se dormía llorando? No lo sé exactamente, respondió con sinceridad. Pero creo que al final me di cuenta cuando dijiste que no conseguiría nada después del divorcio. En tus ojos no había más que ganas de hacer daño. Y me di cuenta de que un hombre que me quería no podía mirarme así. No aguardó silencio durante un largo rato, digiriendo sus palabras. Luego asintió y se dirigió a su coche sin mirar atrás. Lidia lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Una parte de su vida acababa de cerrarse, y tenía por delante una pizarra en blanco, desalentadora, pero llena de posibilidades. Se metió en el coche y sacó el teléfono para llamar a Karen y comunicarle que la orden de protección ya no era necesaria. Al menos eso esperaba. Aquella tarde Lidia se lo contó todo a Vivian, que se había pasado por allí para ayudarla a elegir los colores de las paredes.
¿Y le creíste? Conan, preguntó su amiga con escepticismo, mirando la paleta de tonos azules. ¿Después de todo lo que ha pasado? No lo sé, admitió Lidia. Parecía sincero, y de todos modos, dejé claro que lo nuestro había terminado, final e irrevocablemente. Hmm. Vivian aún parecía dudosa. Ten cuidado, la gente como Noah no cambia tan rápido si es que lo hace. Estaré alerta, le aseguró Lidia, pero quiero creer que de verdad me dejará en paz. Al fin y al cabo, él también necesita seguir adelante. Eligieron un color azul intenso para la pared de acento del salón y acordaron que la pintarían juntas durante el fin de semana. A última hora de la tarde, cuando Vivian se hubo marchado, Lidia se sentó en su nuevo sofá azul marino a tomar un té de hierbas y reflexionar sobre su encuentro con Noah. Había algo en su comportamiento que seguía molestándola, pero no sabía exactamente qué era. Tal vez fuera la rapidez con la que había aceptado su rechazo. Noah nunca había sido un hombre que aceptara fácilmente la derrota, o la forma en que había intentado hacerla sentir culpable, recordándole su buena relación y sus recuerdos compartidos. O tal vez fueran sus ojos, la forma en que se habían entrecerrado durante una fracción de segundo, cuando ella había dicho firmemente que no. La forma en que algo frío y calculador destelló en ellos antes de que él volviera a ponerse la máscara de la comprensión. Lidia suspiró y dejó la taza a un lado. Llevaba demasiado tiempo temiendo a Noah, dejando que controlara sus emociones y sus decisiones. Era hora de ponerle fin. Aunque él intentara manipularla de nuevo, ella ya no cedería. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo, y una luz acogedora ardía en las ventanas de las casas vecinas. Este barrio, esta calle, esta casa, todo había sido su elección, su logro. Nadie podía arrebatarle ese sentimiento de independencia, esa nueva sensación de poder. Su teléfono sonó anunciando un nuevo correo electrónico. Lidia lo cogió y vio un mensaje del señor Watts con el asunto, información importante sobre la herencia. Intrigada, abrió el correo. Estimada señorita Abbott, me he enterado de que alguien que se identifica como el abogado de su ex cónyuge ha estado solicitando información al juzgado sobre el testamento de la señora Holiday. Me gustaría asegurarle que tales solicitudes no son válidas sin su consentimiento y que no se ha proporcionado ninguna información. Sin embargo, dadas las circunstancias, le recomiendo que nos reunamos en una fecha próxima para discutir medidas adicionales para proteger su herencia. Respetuosamente, Henry Watts. Lidia releyó la carta 2 veces, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Así que Noah no había abandonado sus planes. A pesar de hablar de cambio de sentimientos, de remordimiento, seguía intentando apoderarse del dinero de ella. La reunión de esta noche, su repentina epifanía y sus confesiones no eran más que otra manipulación. Esperaba que ella se ablandara, se apiadara de él, tal vez incluso aceptara una reconciliación. Y si no, bueno, tenía un plan alternativo con una demanda. Lidia sintió que la invadía una fría rabia. Estaba harta de sus juegos, del miedo constante, de la necesidad de estar siempre en guardia. Pero esta vez no dejaría que la manipulara de nuevo. Marcó el número de Karen Higgins. A pesar de lo tarde que era, la abogada contestó casi de inmediato. Señorita Higgins, soy Lidia Abbott. Siento llamar tan tarde, pero tengo una situación urgente. ¿De qué se trata? Karen sonaba preocupada. Quiero solicitar una orden de protección. Después de todo, dijo Lidia con firmeza. Y puede que necesite tu ayuda con otro asunto. Se trata de mi herencia. Por supuesto, contestó Karen. Quedemos mañana por la mañana y me lo cuentas todo con detalle. Tras la conversación, Lidia se acercó de nuevo a la ventana y contempló la calle oscura y silenciosa. En algún lugar, más allá de la luz de su casa, Noah seguía urdiendo sus tramas, reacio a aceptar su decisión, su derecho a su propia vida. Pero esta vez estaba preparada para defenderse a sí misma, sus límites, su futuro. Ya no era la mujer insegura que había soportado años de abandono y control. Era más fuerte, más sabia, más decidida. Y si Noah pensaba que podría doblegarla a su voluntad de nuevo, se iba a llevar una gran sorpresa. La nieve de enero cubría Maple Street con un manto blanco como la nieve, convirtiendo el barrio en un cuadro de cuento de hadas.
Habían pasado más de 3 meses desde el día en que Lydia había rechazado el intento de Noah de regresar. 3 meses de relativa calma tras obtener una orden de protección y una seria conversación con los abogados. La mañana del lunes empezó de forma inusual para Lydia. En lugar de apresurarse para ir a trabajar a la agencia de viajes, se dirigía a reunirse con un agente inmobiliario. Sobre la entrada del pequeño edificio de 2 plantas del centro de Morgantown, que Lydia había previsto para su futuro negocio, brillaba el letrero rojo de Lucky Ways. La ubicación es perfecta, dijo Janet, una mujer mayor con un corte de pelo corto y la aguda mirada de una agente inmobiliaria experimentada. En el centro de la ciudad, con buena circulación de peatones y cerca de varias cafeterías y tiendas populares. Lydia asintió con la cabeza la espaciosa habitación del primer piso. La luz del sol inundaba la estancia a través de los grandes ventanales, e incluso había espacio en la esquina más alejada para una pequeña escalera de caracol que conducía al primer piso, donde estaban previstas las oficinas para el personal. «Me gusta», dijo, imaginando el aspecto que tendría después de la reforma. Un mostrador de recepción de madera oscura en la entrada, sillas acolchadas para los clientes, grandes mapas en las paredes y, por supuesto, el logotipo de la empresa, una brújula apuntando a una estrella. Itinerarios no convencionales será el nombre de su agencia de viajes, especializada en recorridos inusuales y a medida para quienes quieran ver el mundo más allá de las excursiones estándar. La idea surgió en otoño, cuando, tras el intento fallido de Noah de regresar, Lydia se dio cuenta de que estaba preparada no solo para seguir adelante, sino para cambiar por completo su vida. «Lo acepto», dijo con firmeza. «¿Cuándo puedo firmar los papeles?» «Ahora mismo», sonrió Janet. «He traído todos los papeles». 1 hora más tarde, Lydia salió del edificio, ahora oficialmente suyo, con la sensación de haber superado un hito importante. Marcó el número de Vivian. «Lo he conseguido», dijo en cuanto contestó su amiga. «El local es mío». «Enhorabuena, Vivian». Vivian estaba realmente contenta. «Esto hay que celebrarlo. ¿Nos vemos en el Morning Dew después del trabajo?» «Claro», aceptó Lydia. Seguía trabajando en Blue Horizons, preparando poco a poco el terreno para su propio negocio. Su contrato expiraba en 15 días y Lydia ya había avisado a la dirección de que no lo renovaría. Su jefe, el señor Foster, se entristece por su decisión, pero se muestra comprensivo e incluso se ofrece a ayudarla a emprender. En el trabajo, el día transcurrió al ritmo habitual. Llamadas, solicitudes, conversaciones con clientes. Lydia observó sonriente cuántos conocimientos y experiencia había acumulado a lo largo de los años, y cómo todo ello le resultaría útil para su propio negocio. Después del trabajo quedó con Vivian en su cafetería favorita. Su amiga ya la esperaba en una mesa de la esquina, con 2 copas de champán. «Por los nuevos comienzos», proclamó Vivian alzando su copa. Chocaron las copas y Lydia sintió que las burbujas le hacían cosquillas en la nariz. Extrañamente, le pareció que su vida era ahora como ese champán, espumosa, un poco vertiginosa, llena de posibilidades. «¿Cómo va el logotipo?», preguntó Vivian dando un sorbo a su copa. «El diseñador me ha enviado varias opciones», respondió Lydia. «Mañana me reuniré con él para discutir los detalles. Y la semana que viene tengo previsto reunirme con el contratista de la reforma. ¿Y el personal?» «Ya me he puesto de acuerdo con 3 personas, entre ellas Alex, de nuestra empresa. Él también quiere ir, y tiene una excelente experiencia con clientes VIP». Vivian sacudió la cabeza con admiración. «Nunca pensé que organizarías las cosas tan deprisa. Hace 6 meses, ni siquiera habrías soñado con tener tu propio negocio». «Hace 6 meses yo era otra persona», dijo Lydia pensativa. «Tenía miedo al cambio, miedo a correr riesgos, miedo a Noah. ¿Y ahora?» «Ahora me doy cuenta de que la vida es demasiado corta para pasarla con miedo. La abuela Eleanor me lo enseñó con el ejemplo. Ella se arriesgó, invirtió, creó, y gracias a ello, no solo pudo labrarse una vida cómoda, sino también dejar una herencia». Vivian sonrió, mirando a su amiga con cariño. «Hablando de herencia, ¿cómo van las cosas con la casa de Pittsburgh?» «He decidido quedármela», dijo Lydia. «He trasladado allí algunas de las cosas de mi abuela, que estaban guardadas en una caja de seguridad. La utilizaré como lugar de descanso y para trabajar en nuevas rutas. Hay una biblioteca estupenda de libros de viajes de todo el mundo». Estuvieron sentados en el café hasta la hora de cerrar, hablando de planes para el futuro.
Vivian también estaba pensando en un cambio. Le habían ofrecido un puesto de alta dirección en una gran empresa de viajes de Pittsburgh. Podríamos ser vecinas de fin de semana, bromeó. Tú en casa de tu abuela, yo en mi nuevo piso. De camino a casa, Lidia no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en un año. De un matrimonio infeliz y un divorcio humillante a la independencia económica y un nuevo negocio. Del miedo y la incertidumbre a la fuerza interior y una visión clara del futuro. En la puerta de casa vio un pequeño paquete. El corazón se le encogió por un momento. ¿Era de Noah? Tras conseguir la orden de protección, la había dejado en paz, al menos en apariencia, aunque su abogado seguía intentando encontrar resquicios para impugnar la herencia, pero hasta ahora sin éxito. Lidia levantó con cuidado el paquete y vio el familiar logotipo de la joyería, donde hacía poco había encargado una joya especial. Un colgante de oro con forma de brújula, símbolo de su nuevo camino. Con un suspiro de alivio, abrió la puerta y entró en la casa. Un silencio acogedor la recibió en el interior. La pared del salón, que Vivian y ella habían pintado de azul oscuro, estaba adornada con fotos de sus viajes y algunos cuadros de la colección de su abuela. Las estanterías estaban repletas de libros y pequeños recuerdos que había ido coleccionando a lo largo de sus años de trabajo en el sector turístico. Todo era como ella quería, un reflejo de sí misma, no de las expectativas o los gustos de otros. Después de ponerse la ropa de casa, Lidia se acomodó en su sofá favorito de color azul marino, con su portátil. Estaba trabajando en el concepto de los primeros viajes personalizados para su agencia. Itinerarios que permitieran a los clientes ver no solo lugares famosos, sino también joyas ocultas accesibles solo para quienes supieran dónde buscar. Hacia las 9 de la noche, una llamada la interrumpió. El nombre de Karen Higgins apareció en la pantalla. Buenas noches, Lidia. La voz de la abogada sonaba entusiasmada. Tengo buenas noticias. El tribunal ha rechazado finalmente el recurso de su exmarido. El testamento ha sido declarado completamente válido y el señor Prescott no tiene ningún derecho sobre tu herencia. Es maravilloso, exhaló Lidia. ¿Entonces todo ha terminado? Esencialmente sí. En teoría podría presentar una nueva demanda, pero los motivos están agotados. Cualquier otro intento sería visto por el tribunal como un abuso de proceso. Después de hablar con su abogado, Lidia sintió que se quitaba el último peso de encima. Ahora era realmente libre. Del matrimonio, de las reclamaciones de Noah, del pasado. El futuro solo le pertenecía a ella. Los 15 días siguientes transcurrieron como un torbellino de acontecimientos. Lidia terminó su trabajo en Blue Horizons, despidiéndose de sus compañeros en una pequeña fiesta, en la que el señor Foster le regaló un recuerdo. Una brújula antigua en una caja de madera. Así siempre encontrarás la dirección correcta, le dijo, despidiéndose con un abrazo. La renovación de la nueva oficina avanzaba más rápido de lo que ella esperaba. El equipo trabajaba sin problemas, dando vida a su visión. La madera oscura, los detalles en azul oscuro, los mapas en las paredes, todo formaba una imagen armoniosa que la invitaba a viajar. Una tarde, mientras Lidia comprobaba el progreso de las obras, se encontró con un visitante inesperado. En la entrada del edificio había una elegante mujer de pelo gris, espalda recta y mirada penetrante. «¿Señorita Abbott?», preguntó tendiéndole la mano. «Soy Elizabeth Randall, la juez que llevó su caso de divorcio». Lidia estrechó la mano tendida, sin comprender qué podía haber atraído a la juez hasta ella. «Pasaba por aquí y vi el nuevo cartel», explicó la señora Randall. «Pensé en pasarme y disculparme en persona». «¿Disculparme?», se sorprendió Lidia. Sí, la juez parecía realmente avergonzada. «Hice un juicio injusto en su caso, bajo la presión de las conexiones de su exmarido y su abogado. Es imperdonable para un juez, y quiero que sepas que lo lamento profundamente». Lidia no sabía qué decir. Esta confesión fue tan inesperada. «¿Por qué ha decidido disculparse ahora?», preguntó finalmente. «Dimito», contestó la señora Randall, «y quiero hacerlo con la conciencia tranquila. Su caso es uno de los pocos en los que he permitido que factores externos influyeran en mi decisión. No es una excusa, solo una explicación». Hablaron unos minutos más. La juez contó que el abogado de Noah, Frank Morton, era amigo suyo desde hacía mucho tiempo y que había dejado que esa amistad nublara su juicio profesional. «Me alegro de que las cosas te hayan ido bien a pesar de mi decisión», dijo la señora.
Randall a modo de despedida. Buena suerte en tu nuevo negocio. Lidia permaneció largo rato en el umbral de su futuro despacho, pensando en aquel encuentro. Extrañamente, no sintió rabia ni resentimiento. Tal vez fuera porque las cosas habían salido bien. Quizá necesitaba pasar por esa humillación y esa pérdida para convertirse en la persona que era ahora. El día de la inauguración de las rutas no convencionales, el tiempo era soleado pero helado. La pequeña pero acogedora ceremonia reunió a amigos, colegas e incluso a algunos futuros clientes interesados en el inusual concepto de la agencia. Vivian ayudó en la organización, dando la bienvenida a los invitados y sirviendo champán. El señor Foster acudió con su esposa, deseando sinceramente éxito a su antiguo empleado. Incluso el señor Watts había viajado desde Pittsburgh para apoyar a la nieta de su antiguo cliente. Tu abuela estaría orgullosa de ti, dijo, recorriendo con la mirada el elegante despacho. Valoraba la iniciativa y el valor, y siempre creyó en ti. En medio de la celebración, la puerta se abrió y Lidia vio a Noah. Se quedó en el umbral, mirando a su alrededor con incertidumbre. Claramente no esperaba tanta gente. Cuando vio a su exmujer, se dirigió hacia ella, maniobrando entre los invitados. Lidia se puso tensa, pero no lo demostró. La última vez que se habían visto había sido en el juzgado, cuando se resolvía su apelación. Parecía cansado y perdido. «Hola», dijo Noah, deteniéndose a una distancia respetuosa. «He visto el anuncio en el periódico y he venido a felicitarte». «Gracias», respondió Lidia con discreción. «Pero, ¿te das cuenta de que la orden de protección sigue vigente?» «Lo sé», levantó las manos en un gesto conciliador. «Y no voy a incumplir sus condiciones. Solo quería decirte que me alegro por ti. Me alegro de verdad por ti». No había en sus ojos el habitual calor calculador o fingido. Por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose, Lidia vio verdadera sinceridad en ellos y, sorprendentemente, un reconocimiento de derrota. «Me equivoqué», dijo Noah en voz baja. «En todo. Durante el matrimonio, durante el divorcio y después. No quería admitirlo, pero te merecías más de lo que yo podía darte». Lidia guardó silencio, sin saber cómo reaccionar ante aquella repentina franqueza. «No me estoy disculpando», continuó tras una pausa, «y no intento vengarme. Solo quiero que sepas que me he dado cuenta de mis errores. Quizá demasiado tarde, pero me he dado cuenta». Sacó un pequeño sobre del bolsillo y se lo entregó. «Es la parte de nuestros ahorros conjuntos que me llevé en el divorcio. Con intereses. Te pertenece por derecho». Lidia cogió el sobre automáticamente, aún sin creerse lo que estaba pasando. «¿Por qué ahora?», preguntó. Noah sonrió con tristeza. «Estoy en terapia. Uno de los pasos es hacer las paces con aquellos a los que he hecho daño». Echó un vistazo a la oficina, observando el cuidado diseño y los elegantes detalles. «Has hecho un gran trabajo», dijo con auténtica admiración. «Siempre supe que tenías talento, solo que no te había dado espacio para crecer». «Natakana, sí», asintió Lidia. «No lo hice». «Bueno», dijo Noah dando un paso atrás. «No me interpondré en tu celebración. Buena suerte con el nuevo negocio». Se dio la vuelta para marcharse, pero Lidia lo detuvo. «Noah». Se dio la vuelta, con un destello de esperanza en los ojos. «Gracias», dijo ella con sencillez, «por encontrar la fuerza para admitir tus errores. Significa mucho para mí». Asintió con la cabeza y se marchó, dejando a Lidia con una inesperada sensación de cierre. Era como si el último hilo que la ataba al pasado se hubiera cortado por fin, permitiéndole seguir adelante sin mirar atrás. Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y solo quedaban Lidia y Vivian, su amiga le preguntó, «¿Le crees? ¿A Noah?», pensó Lidia, recordando su breve conversación, la expresión de su cara, el tono de su voz. «Esta vez sí», respondió ella. «Creo que está empezando a cambiar de verdad. Pero a él y a mí ya no nos importa». «¿Qué es lo que importa?», preguntó Vivian, ayudando a recoger los vasos de las mesas. «Que me he encontrado a mí misma», sonrió Lidia. «Mi camino, mi vocación, y soy feliz aquí y ahora, independientemente de los demás». Se acercó a la ventana y contempló las luces nocturnas de Morgantown. Esta ciudad le había parecido antes una jaula, un lugar donde se había sentido pequeña e insignificante. Ahora era un territorio de oportunidades.
una plataforma de lanzamiento para sus ambiciones y sueños. En el reflejo del cristal, Lidia se vio a sí misma, una mujer segura, tranquila, con la mirada clara y una leve sonrisa. Una mujer que había pasado por la traición y el dolor, pero que no había dejado que determinaran su destino. Una mujer que aceptó el inesperado regalo del destino, no como una salvación, sino como una herramienta para crear la vida que realmente deseaba. Detrás de ella se reflejaba su nuevo despacho, la realización de un sueño que ni siquiera se había atrevido a tener un año atrás. Y a su lado estaba Vivian, la amiga que la había apoyado en los momentos más oscuros. ¿Sabes?, dijo Lidia sin apartar los ojos de su reflejo. Nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida a Noah. Si no hubiera sido por su crueldad en el divorcio, si no hubiera sido por sus intentos de destruirme, quizá nunca habría encontrado la fuerza que había estado escondida todo este tiempo. Las flores más hermosas crecen de la tierra, dijo Vivian filosóficamente. Pero aún así me alegro de que te deshicieras de él. Se rieron y Lidia sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Por las lecciones del pasado, por las posibilidades del presente, por las perspectivas del futuro. Una semana después de la inauguración de Rutas No Convencionales, Lidia estaba sentada en su nuevo escritorio, revisando las solicitudes de sus primeros clientes. El negocio había empezado con buen pie. Las noticias sobre el inusual enfoque de la organización de viajes se habían extendido rápidamente por Morgantown, atrayendo a quienes buscaban algo más que paquetes de viaje estándar. Sobre la mesa había una brújula antigua donada por el señor Foster, símbolo de su nuevo camino. Junto a ella había una fotografía de la abuela de Eleanor, cuya inesperada generosidad había cambiado la vida de su nieta no solo económicamente, sino que también la había ayudado a encontrar una brújula interior que apuntaba en la dirección correcta. Rutas no convencionales, rezaba el cartel sobre la entrada de su despacho. Y estas palabras se aplicaban no solo a las rutas turísticas que ofrecía a sus clientes, sino también a su propia vida, en la que finalmente eligió su propia ruta, poco convencional y verdaderamente suya.